Capítulo 521. Konoha destruida. Shizune caminó con cautela hacia los restos de Asura Pain y los revisó brevemente. Tras confirmar algunas cosas, dijo a todos en el pasadizo. ¿Ya no hay reacción de chakra?, preguntó Izumi en voz baja. ¿Está muerto? Shizune asintió. El patrón del Rinnegan en el ojo parece haberse desvanecido. Anko se apoyó en la pared y dijo, tambaleándose hacia el Asura Pain. En cualquier caso, esto es solo un títere del líder de la organización Akatsuki, aunque sea destruido no significa nada, primero debemos quitarle todas esas varas negras del cuerpo para detener completamente su funcionamiento, si no, quién sabe cuándo podría volver a funcionar. Shizune asintió y retiró todos los palos negros del cuerpo de Asura Pain. Tras confirmar que Asura Pain había sido completamente destruido, los ojos de varias personas volvieron a mirar a Yui, que estaba sentada en el pasadizo apoyada en la pared con la ayuda de Hinata y Neji. Shizune preguntó confundida, Yui, ¿qué ha pasado hace un momento? Porque en el momento en que Asura Pain fue destruido usaba varios cañones de partículas, y debido a la luz y el calor emitidos por los cañones, la visión de todos se vio alterada para que nadie pudiera ver exactamente qué había pasado que llevó a la destrucción de Asura Pain. Así que solo podían preguntarle a Yui porque la persona más probable responsable de la destrucción del Asura Pain parece ser ella. Pero tienen que estar decepcionados porque Yui negó con la cabeza, yo tampoco sé qué está pasando. De hecho, ni siquiera Yui está muy segura de qué fue exactamente lo que ocurrió. Solo podía atribuirlo a ese sello de transcripción que Kuroto usó contra ella hace unos días como causa de la destrucción de Asura Pain. Pero no mencionó nada sobre el sello de transcripción ni nada a nadie aquí porque el jutsu está relacionado con Kuroto. Después de todo, la escena aquí era demasiado impactante, un enemigo tan poderoso se resolvía tan fácilmente, por lo que no se atrevía a explicar nada a otros sin el consentimiento de Kuroto por miedo a causar problemas innecesarios. Al ver que Yui no parece saber exactamente qué ha pasado, Anko miró a su alrededor y murmuró. ¿Podría ser posible que otros se estén escondiendo cerca y hayan hecho algo? Shizune también se puso alerta, ¿quizá es un miembro de Amatsukami? ¿Un miembro de Amatsukami? En el terreno. En ese momento, Asura Pain fue destruido instantáneamente en el refugio de refugiados, el Tendo Pain flotando en el cielo sobre Konoha y liberando continuamente un Shinra Tensei muy fuerte sobre toda la aldea, Fujin que se asomaba de una lanza de huesos y resistía el Shinra Tensei de Tendo Pain con su arena de hierro, y Kuroto estaba en modo Zenin protegiendo, Kakashi, Kurenai, Ayate y Yugao, al usar un cielo gigante giratorio, percibieron el cambio en el refugio de refugiados al mismo tiempo. La mirada indiferente de Tendo Pain se fue inclinando poco a poco y miró en dirección al refugio de refugiados en el bloque oriental. Al mismo tiempo, una duda brotó en el corazón de Tendo Pain, ¿fue Yama, el líder de Amatsukami? ¿Se está escondiendo en el refugio de refugiados de Konoha? La destrucción de Asura Pain fue demasiado abrupta, y ni siquiera sintió que se acercaba ningún ataque. Además, la atención de Nagato estaba dividida debido a que controlaba a Pain Rikudo al mismo tiempo, y dado que la mayor parte de su atención estaba centrada en Tendo Pain, que estaba usando un Super Shinra Tensei para destruir Konoha, por lo tanto, no podía juzgar qué ocurrió exactamente con Asura Pain en el refugio del refugio. Según el último mensaje que Nagato recibió de Asura Pain antes de su destrucción, el ataque repentino que destruyó fue una fuerza repulsiva muy fuerte, muy similar a su Shinra Tensei, pero no está seguro. Aunque no puede juzgar exactamente qué ocurrió, una cosa que puede confirmar es que el Jinchuriki del Kyuubi también se esconde en el refugio de refugiados. Así que, tras un momento de duda, Tendo Pain extendió el brazo hacia ese refugio en particular y usó Banso Tenin. Del lado de Fujin. Fujin tosió con fuerza mientras quitaba la cortina de arena de hierro que le protegía. También había sentido que el Shinra Tensei que había sellado en el Byakugan de Yui usando el sello de transcripción se activó no hace mucho, lo que significaba que la vida de Yui estaba en peligro real. Yui debería estar en el refugio de refugiados, ¿también se han colado miembros de Akatsuki? Pensó Fujin con el ceño fruncido mientras miraba el desastre frente a él. Maldita sea. Aunque sabía que resistirse al Super Shinra Tensei de Tendo Pain con su arena de hierro sería inútil, no tenía otra opción que hacerlo. Lo que tenía delante de Fujin ya no era la aldea de Konoha, y le molestaba mucho ver tal escena. No hay duda de que ambas casas que sus padres dejaron debieron de seguir el mismo camino junto con el resto del pueblo. Jiraiya también se levantó del suelo y miró la aldea destruida, estaba impactado y enfadado.
Al mismo tiempo, Kuroto, clon de sombra, y los demás que estaban protegidos por su cielo giratorio potenciado por chakra sabio, también miraban la escena con expresiones pesadas. Cuando Tendo Pain liberó a Super Shinra Tensei, estas personas estaban cerca del muro exterior de Konoha donde Satori había estado antes, así que el impacto de Super Shinra Tensei fue bastante menor aquí, junto con la protección del cielo giratorio mejorado con chakra sabio usado por Kuroto, clon de sombra, por lo que estaban relativamente seguros. Pero aún así, el daño al público y a la propiedad es muy grave, lo que hace que todos los que aman profundamente Konoha se sientan indignados por lo que ha hecho Tendo Pain. Incluso Jiraiya, que rara vez se enfada, ardía de rabia mientras miraba a Tendo Pain, Nagato. Y, gritando de rabia, corrió hacia Tendo Pain sin importar la vida o la muerte. Tsunade, cuyas heridas se curaban rápidamente, salió arrastrándose de las ruinas y miró la escena con expresión sombría, pero a diferencia de Jiraiya, no corrió locamente hacia Tendo Pain, sino que se mordió el dedo, hizo señas con las manos y golpeó el suelo, Kuchio no Jutsu. Puff. En medio del fuerte grito de Tsunade, una enorme nube de humo blanco surgió. Cuando el humo blanco se disipó, apareció una enorme frente a Tsunade. Esta es la invocación de Tsunade, la Katsuyu del bosque Shikotsu, una de las 3 regiones sabias inexploradas. Mientras la Katsuyu miraba el desastre que la rodeaba, se sorprendió, Tsunade-sama, ¿cómo ha llegado Konoha a estar así? Tsunade negó con la cabeza con fuerza y dijo, hablaré de eso en detalle más adelante, primero, por favor, tratad a los heridos, sí, Tsunade-sama. Katsuyu asintió ante la instrucción de Tsunade y de inmediato se dividió en incontables pequeñas, dispersas por toda Konoha, y comenzó a rescatar al shinobi herido. Aunque los aldeanos ya han entrado en el refugio de refugiados con antelación y escaparon de este desastre, todavía hay innumerables shinobi de Konoha en el suelo que deben haber sufrido una herida muy grave debido al ataque que Tendo Pain acaba de lanzar. Si no se rescatan a tiempo, probablemente causarán miles de bajas, algo que Konoha no puede permitirse ahora. A Fujin no le importaban Tsunade ni los demás, en su lugar preparó un par de alas de arena de hierro y voló hacia Tendo Pain. En este momento, la primera prioridad es resolver Tendo Pain, de ninguna manera, este tipo es simplemente una bomba nuclear con forma humana, si sigue moviéndose así, Konoha sin duda será borrada del mapa de este mundo shinobi. Fuera de Konohagakure, varios Azores volaban en la periferia de la aldea de Konoha, buscando de un lugar a otro. Tras mucho tiempo, uno de los Azores finalmente se acercó a un acantilado alto y vio 3 figuras allí de pie. Al mirar a las 3 personas, una luz de sabiduría brilló en los ojos de Azor. Inmediatamente después, el Azoro se lanzó hacia el alto acantilado a una velocidad extremadamente rápida, como si quisiera acercarse para confirmar la identidad de las 3 figuras que estaban en el alto acantilado. Pero antes de que pudiera acercarse lo suficiente, incontables hojas de papel llegaron de todas direcciones y se enrollaron alrededor del cuerpo del Azor, una tras otra. Aunque el Azor sintió la crisis de la muerte, no se dio la vuelta para huir, sino que aumentó su velocidad y se lanzó hacia el acantilado a mayor velocidad. La inmersión a alta velocidad produjo un silbido, que cubría el siseo de la explosión del tag encendiéndose. El Azoro seguía haciendo oídos sordos ante la crisis, mirando fijamente a las 3 figuras frente a él. Bum bum bum. Pronto, sonó una serie de explosiones y el Azoro fue engullido directamente por la explosión. Nagato, que estaba de pie al borde del acantilado, echó un vistazo fugaz a la explosión y luego giró la cabeza hacia atrás. Conan, a un lado, miró a Nagato y dijo, el encantamiento que hemos usado se supone que impide que los pájaros y animales se acerquen aquí, es muy probable que el Azor de hace un momento no fuera un ave común y nuestra posición haya quedado expuesta al enemigo. Tobi, a un lado, se puso inmediatamente en pánico, oh no, ¿qué hacemos, Nagato-senpai, Conan-senpai? A este ritmo, el plan no continuará. Nagato miró a Tobi un momento, luego se giró y dijo con ligereza. No te preocupes, es muy probable que los Gokage vengan aquí, voy a encargarme de ellos. Dijo Conan con expresión preocupada. Oh, es mejor dejar que Tobi y yo nos encarguemos del Gokage, deberías reservar tus fuerzas para enfrentarte a Yama. Nagato lo pensó un poco y luego asintió, vale. Tobi se alegró de inmediato, vaya, voy a luchar contra el Gokage. Increíble, increíble. Tengo que preguntarles qué se siente al hacer caca. Nagato y Conan ignoraron por completo las palabras de Tobi. Nagato volvió a centrar su atención en los varios campos de batalla de Konoha, mientras Conan empezaba a preparar trampas para enfrentarse al Gokage. Capítulo 522. La ira de Jiraiya. Base de inteligencia de Konoha.
Yamanaka Inoichi abrió los ojos de golpe, se quitó el dispositivo de la cabeza y dijo débilmente. Rápido, envía un mensaje al Okage-sama, he encontrado la ubicación exacta de Target. Al terminar de hablar, Yamanaka Inoichi descubrió de repente que la base de inteligencia subterránea estaba hecha un desastre, varias personas ya habían muerto y todo el equipo había caído aquí y allá. Al oír la voz de Inoichi, uno de los miembros del equipo de inteligencia informó de repente con un tono temeroso. Capitán Inoichi, hace poco perdimos todo contacto con los contactos personales en el edificio Okage. Perdiste el contacto. Inoichi se quedó atónito al escuchar las palabras de su subordinado y, de forma subconsciente, preguntó. ¿Qué quieres decir exactamente? ¿Cómo podemos perder el contacto con los contactos personales en el edificio del Okage? Los miembros del departamento de inteligencia negaron con la cabeza, la razón es sencilla. No sabe mucho. Solo sabe que tras aquel violento terremoto hace poco, toda comunicación externa desde esta base subterránea se interrumpió de repente y nadie fuera responde a su comunicación, ni siquiera los contactos personales en el edificio del Okage. Tras escuchar los entresijos del asunto, Yamanaka Inoichi puso una expresión pensativa en el rostro. No sintió el terremoto anterior porque había transferido su conciencia a ese halcón usando el jutsu secreto. Jutsu de transferencia mental. Del clan Yamanaka para encontrar la posición del líder de la organización Akatsuki según las órdenes del Okage-sama. Justo cuando Inoichi pensaba qué hacer, uno de los miembros de la división de inteligencia que salió a investigar volvió tambaleándose a la base y exclamó. No, el pueblo, el pueblo. Preguntó Inoichi ansioso. Habla claro, ¿qué pasó exactamente fuera? El subordinado, arrodillado en el suelo, dijo con expresión llorosa. El pueblo, se ha ido, completamente destruido. La expresión de Inoichi se condensó en cuanto escuchó las palabras de los subordinados y, tras un largo silencio, se levantó con una expresión resuelta. El hecho de que la base subterránea del departamento de inteligencia sobreviviera debía significar que la base Ambu, la base secreta donde se han reunido los 4 Kages y el refugio de refugiados tampoco deberían haber sido destruidos. Como comandante del departamento de inteligencia, Inoichi sabe que el Tsuchikage, Raikage, Mizukage y Kasekage, así como varios de sus subordinados, se han reunido en Konoha y esperan información sobre la ubicación exacta del líder de la organización Akatsuki. Los 4 Kage, junto con sus guardias personales, son una fuerza que no puede subestimarse, y mientras lleven a cabo un ataque sorpresa exitoso contra Nagato y lo maten en el menor tiempo posible, la situación puede revertirse al instante. Por ello, es muy importante que la información que Inoichi ha obtenido le sea transmitida. Con esta intención, Inoichi se dirigió hacia la base secreta y pronto llegó allí. En ese momento, la base secreta ya estaba en caos, y los 4 Kage discutían sobre si salir a apoyar a Konoha contra la fuerza principal de la organización Akatsuki, o quedarse aquí esperando la información. Raikage y Mizukage llevan tiempo incapaces de soportarlo y quieren ir por encima y apoyar a Konoha. Por otro lado, Tsuchikage y Kasekage esperar más información antes de atacar. Los 4 son líderes de sus respectivas aldeas, así que ninguno está convencido por los argumentos del otro. Además, han perdido contacto con el Okage, por lo que toda la sala de reuniones se llena de ruido, discusiones y burlas. Pero todas estas disputas se calmaron en cuanto Yamanaka Inoichi entró. Yamanaka Inoichi transmitió la información a Nara Shikaku, quien informó a todos que se había confirmado la ubicación del líder de la organización Akatsuki. Tras conocer esta información, todos alcanzaron rápidamente un consenso bajo la guía de Nara Shikaku y decidieron poner toda su atención y esfuerzo en eliminar a Nagato. La amenaza de la organización Akatsuki se ha considerado demasiado alta que ni siquiera Konoha, la más fuerte de las 5 grandes aldeas shinobi, apenas puede resistirse y, además, solo gracias a la ayuda de un miembro de Amatsukami, otras aldeas no confían en resistir el ataque a gran escala de la organización Akatsuki. Por lo tanto, si no aprovechan esta oportunidad para resolver a la organización Akatsuki desde sus raíces, cuando los 5 Kages se reúnan, puede que no haya tal oportunidad en el futuro. Cuando los 4 Kage alcanzaron un consenso, Mitokado Omura se levantó y dijo: representaré a Konoha y participaré en la lucha contra Nagato. Han perdido todo contacto con el Sandaime Okage, así que no se sabe si está vivo o muerto. Por lo tanto, Mitokado Omura no tiene otra opción que representar a Konoha en la lucha contra el líder de la organización Akatsuki, jejeje. De todos modos, aunque muriera, no sería un gran problema, ya que su muerte sería por el bien de la aldea y del mundo shinobi.
Los 4 Kage miraron la expresión resuelta de mi tocado Omura y asintieron. Al cabo de un rato, todos abandonaron silenciosamente el pueblo por el pasadizo secreto y se dirigieron directamente a ese acantilado alto donde el líder de la organización Akatsuki fue detectado por Yamanaka Inoichi. En este ataque, de nuevo el líder de la organización Akatsuki, hay varios shinobi fuertes de las 5 grandes aldeas shinobi además de los 4 Kage y el anciano de Konoha, mi tocado Omura. Están Terumi Mei y el patriarca del clan Osuki de Kirigakure, Chiyo, Ebisoi Baki de Sunagakure, Killer B, Toro y Darui de Kumogakure, Kitsuchi Igari Iwagakure, y finalmente, Yamanaka Inoichi, Nara Shikaku, así como varios otros shinobi fuertes. En total, el equipo está formado por casi 100 shinobi, todos los miembros eran Jonin o Jonin de élite. Según entienden los 4 Kage, una fuerza así debería ser más que suficientemente poderosa para enfrentarse a Nagato, Konan y al miembro enmascarado en espiral de Akatsuki, Konohagakure. Corriendo hacia Tendo Pain, Jiraiya gritó enfadado. Nagato. Tendo Pain, que estaba a punto de usar Banso Tenin hacia el refugio de refugiados, bajó las manos y aterrizó lentamente en el suelo. Esta vez Jiraiya estaba realmente enfadado por lo que Tendo Pain había hecho a la aldea, así que sin tonterías, saltó hacia Tendo Pain y soltó uno de sus jutsu más fuertes, Senpo. Rasengan Ultra Big Ball. Jiraiya, con el Rasengan de la Ultra Bola Grande, se lanzó hacia Tendo Pain. Wash. Pero justo cuando estaba a punto de estrellársela contra Tendo Pain, una figura apareció de repente frente a Tendo Pain y le abrió los brazos. El Rasengan Ultra Big Ball que se suponía había destruido completamente al Tendo Pain fue absorbido directamente por esta figura. Jiraiya-chan, esta marioneta parece capaz de absorber jutsu, así que esta es Preta Pat, advirtió el sapo Fukasaku. Usa kata de rana contra él. Sugirió el sapo Shima. En cuanto el jutsu fue absorbido por Preta Pat, Jiraiya se lanzó hacia adelante con la esperanza de eliminar a la figura que estaba frente a Tendo. Al ver que Jiraiya tenía intención de entrar en combate cuerpo a cuerpo, Preta Pat se desvió rápidamente hacia un lado, revelando la figura de Tendo detrás de él, que ya había levantado el brazo derecho y dijo indiferente. Shinra Tensei. Boom. Una enorme fuerza repulsiva se liberó de repente de la mano de Tendo y empujó instantáneamente a Jiraiya hacia atrás a un ritmo más rápido. Pero Jiraiya no debía subestimarse, en el momento en que fue empujado hacia atrás, Toad Shima, que estaba sobre el hombro de Jiraiya, estiró la lengua a una velocidad fulminante, enredó a Preta Pat y la atrajo hacia sí mismo de inmediato. El enfadado Jiraiya no dudó en absoluto y disparó directamente a la cabeza de Preta Pat con su puñetazo mejorado con chakra sabio. Aplastar. Mientras está en modo Sennin, la fuerza de Jiraiya no debe subestimarse, y no sería incorrecto decir que cada uno de sus puñetazos es tan fuerte como los de Tsunade, así que en el momento en que su puño golpeó la cabeza de Preta Pat, la cabeza de Preta Pat explotó. Al ver que el enfadado Jiraiya destruyó el camino Preta, Tendo sonrió indiferente y dijo. Jiraiya-sensei, parece que por fin puedes sentirlo. Tú, Jiraiya quiso decir algo, pero Tendo no le dio la oportunidad y continuó. El pueblo fue devastado por otros, tus compañeros murieron pero tú estabas completamente impotente y no pudiste proteger a ninguno de ellos, el dolor de perder a los demás, el dolor de no poder hacer nada, tal dolor, si no lo experimentas personalmente, ¿realmente puedes entenderlo? Jiraiya gritó enfadado. Deja de hacer cosas tan frenéticas para sentirte mejor. ¿No sientes culpa después de matar a tantos inocentes? Dijo Tendo fríamente. ¿Y tú? ¿No sentís culpa por pisotear la vida de nosotros, gente de las naciones pequeñas y pobres? Justo cuando Jiraiya se quedó sin palabras, Fujin saltó del cielo y corrió hacia Tendo. Tendo levantó el brazo hacia el Fujin que se acercaba, Shinra Tensei. ¡Boom! Una enorme fuerza repulsiva barrió a Fujin y provocó que toda la arena de hierro junto con él saliera volando. Tendo simplemente miró a Fujin y dijo. No me interesas, que llama venga, la voz de Tendo había terminado, pero Fujin, que acababa de ser rechazado por Shinra Tensei, apareció detrás de Tendo con un rápido body flicker. ¡Qué velocidad! Incluso Tendo estaba asombrado, y saltó instantáneamente a un lado y apenas esquivó el tajo de la hoja de hueso. Pero la hoja de hueso aún logró atravesar una parte de la capa Akatsuki. Justo cuando Fujin estaba a punto de continuar la ofensiva, de repente tosió y escupió un bocado de sangre. Al ver esto, Tendo dijo. Tu cuerpo parece que ya no puede aguantarlo, aunque no te mate, no te queda mucho tiempo, no estaría mal antes de que tu cuerpo colapse. Al oír las palabras de Tendo, Fujin se rió, jajaja, Tendo frunció el ceño, ¿qué es tan gracioso?
Dijo Fujin con una sonrisa caballerosa, ¿no entiendes lo que esto significa? Cuanto más incapaz sea el cuerpo de este, más peligroso se vuelve este. El estado de Fujin clone no es precisamente bueno, pero es tanto algo bueno como malo. Cuanto más peligroso se vuelve el estado del cuerpo, más fuerte se vuelve Bones. Si los clones Fujin están al borde del colapso, solo significaría que Shikotsun-yaku se ha acercado infinitamente más a los huesos de ceniza asesina en términos de letalidad. Capítulo 523 Chibaku Tensei. Al escuchar las palabras seguras del otro, la indiferencia en el rostro de Tendo se transformó en un ceño fruncido. Originalmente, Nagato solo prestaba atención al líder de la organización Amatsukami, Yama, porque solo él tenía la fuerza que hacía que Nagato se sintiera amenazado, pero más tarde Nagato también se volvió vigilante contra Omusubi cuando supo que Madara había tenido un accidente a manos de Omusubi. Aunque Nagato no sabía qué accidente tuvo Madara contra Omusubi, Nagato puede juzgar más o menos que Madara fue derrotado a manos de Omusubi, lo que sorprendió enormemente a Nagato. Después de todo, el Mangekyo Sharingan de Madara no es ordinario, poder derrotarlo es un logro increíblemente grande. Por ello, Nagato también se volvió algo vigilante contra los Omusubi. Después de eso, Nagato también aprendió sobre las hazañas de Suijin, el hecho de que Suijin puede transformarse en dragón y cómo puede usar la armadura de hielo junto con muchos otros jutsus que usó contra Yagura, así que Nagato también tuvo en cuenta a Suijin. Después de todo, tener poder individual al nivel de un Jinchuriki perfecto no es una broma, por supuesto, Suijin solo se tuvo en cuenta, nada más. Después de estos tres, Nagato pensó que ya había visto a través de todo el Amatsukami, pero no esperaba que ni siquiera Fujin, que no era muy conocido, resultara ser tan difícil. No solo Fujin abrumó por completo a Iruko, que puede usar perfectamente Shinkokeke y Genkai, sino que también casi lastimó a Tendo. Tendo es diferente de otros Pain, para Nagato la importancia de Tendo es más que su propia vida, y pase lo que pase, no permitiría que Tendo fuera destruido, por lo tanto, la vigilancia de Nagato contra Fujin, que puede acercarse a la fuerza de Tendo, aumentó. Su fuerza es lo bastante fuerte como para amenazarme, es el pensamiento en la mente de Tendo mientras miraba a Fujin con la máxima vigilancia. Tras un rato de silencio, los ojos fríos de Tendo se volvieron más serios, y le habló a Fujin. Informa tu nombre. Fujin frunció el ceño al oír la pregunta de Tendo y luego dijo, ¿no lo sabes ya? Este se llama Fujin. Nagato negó con la cabeza, no, te pregunto tu verdadero nombre, no uno de esos nombres en clave. Todo el mundo sabe que los miembros de Amatsukami usan los nombres de las deidades sintoístas como nombres en clave, pero eso no significa que sean sus nombres reales. Pain quiere saber el verdadero nombre de Fujin. Fujin pensó un poco y luego dijo, entonces puedes llamar a este Futen. Tendo gimió levemente, pero no parecía tener ninguna impresión del nombre Futen, así que, tras pensarlo un rato, volvió a preguntar. ¿Eres un shinobi del clan Kaguya? Fujin se encogió de hombros, ¿quién sabe? El ceño de Tendo se profundizó. Fujin no afirmó que es miembro del clan Kaguya, así que no se puede saber si realmente es un shinobi del clan Kaguya o no, así que Tendo no está tan seguro de la identidad de Fujin. Gracias a las habilidades especiales de Setsu, que le permiten recopilar inteligencia, la infiltración de la organización Akatsuki en las principales aldeas shinobi ha sido bastante fluida a lo largo de los años. Esta es también una de las razones por las que Akatsuki ha estado bien informada sobre la incursión de la Tri-Alianza en Amegakure antes, así como sobre la actual cumbre Gokage que tuvo lugar en Konoha, así que no sería incorrecto decir que la organización Akatsuki también tiene información detallada sobre casi todos los shinobi poderosos del mundo shinobi. Pero por mucho que Nagato buscara en sus recuerdos, no pudo encontrar información sobre un shinobi fuerte al nivel de Fujin/Futen que pudiera usar tanto liberación magnética como Shikotsun-yaku. Los Fujin de Amatsukami parecían haber saltado de la nada, o más bien, todo el Amatsukami parecía haber aparecido de la nada, y por mucho que buscaran, nadie logra encontrar información sobre las verdaderas identidades de los miembros de Amatsukami. Mientras Fujin y Tendo mantenían algún tipo de conversación, Jiraiya parecía haber tomado una decisión y dijo con voz profunda. Nagato, como tu sensei, no puedo permitir que sigas haciendo estas cosas, hoy debo detenerte pase lo que pase. Tendo dirigió la mirada hacia Jiraiya y preguntó con ligereza. Jiraiya-sensei, ¿vas a matarme? Dijo Jiraiya con expresión grave. Si te niegas a arrepentirte de tus errores, entonces no tengo otra opción. ¿Arrepentirme? ¿Errores? Tendo resopló con desdén y dijo. Porque cuando la gente de las grandes aldeas shinobi destruyó a Megakure, fue por la justicia, pero ahora que he destruido Konoha he cometido un acto de maldad.
¿Por qué necesito arrepentirme cuando estoy eliminando a mis enemigos? ¿Por qué las grandes naciones siempre representan la justicia y las pequeñas representan el mal? Jiraiya se quedó sin palabras, no tenía ningún contraargumento a las preguntas de Tendo, y solo pudo hablar impotente. Nagato, has quedado cegado por el odio. No. Tendo negó con la cabeza y dijo fríamente. Acabo de despertar, Yaiko me advirtió con su vida que las palabras no se pueden intercambiar por paz, que la gente nunca puede entenderse, el poder es la verdadera base de la paz, y solo cuando todos en este mundo hayan experimentado el dolor de Yaiko, solo cuando todos en este mundo shinobi sufran el mismo dolor que yo he sufrido, entenderán verdaderamente el significado y el valor de la paz, por eso quiero que este mundo sienta dolor. Jiraiya nunca pensó que el pensamiento de Nagato se volvería tan extremo y retorcido, quiere usar el miedo y el dolor para mantener la paz en el mundo shinobi, y ahora Jiraiya no puede evitar sentir que realmente ha fracasado como sensei por no poder guiar a Nagato, y preguntó con expresión triste. ¿La paz que buscas es realmente paz? Piénsalo, Nagato, todos vivirán con miedo y tristeza, no habrá risas, ni alegría, ni libertad, ¿sería esa paz diferente de la cárcel? ¿Realmente sería esa paz algo que Yaiko querría ver? La paz que Yaiko quería era una paz en la que la gente se sintiera segura, no tuviera que pasar hambre, no tuviera que vivir con miedo, no tuviera que llorar, pero lo que estás haciendo ahora es exactamente lo contrario de lo que Yaiko quería. Al oír las palabras de Jiraiya, Nagato recordó los recuerdos campesinos de su infancia con Jiraiya, Yaiko y Konan, luego también recordó la muerte de sus padres, el sacrificio de Yaiko, la muerte de todos los miembros de la primera iteración de Akatsuki, y dijo con tono firme. Es mejor que morir inexplicablemente en casa de hambre, morir en silencio al borde de la carretera donde nadie siquiera se molesta en mirarte, llorando en silencio en el desierto del miedo y la soledad. Jiraiya Sensei, hablas de alegría, risa y libertad. Pero, ¿qué significarían si ni siquiera la supervivencia básica está garantizada? Por eso deberíamos esforzarnos más para cambiar este mundo shinobi en una mejor dirección. Tienes los ojos legendarios de Rikudo Sennin Nagato, aunque la profecía ya no tiene ningún significado, sigo creyendo que podría ser el hijo de la profecía que traerá grandes cambios a este mundo shinobi. No cometas errores una y otra vez, no te dejes cegar por el odio. Dijo Jiraiya con tono desesperado. Quizá tengas razón, Jiraiya Sensei, podría ser el hijo de la profecía que traerá grandes cambios a este mundo shinobi, pero esos cambios no son lo que esperas de mí, y ya que eres tan empeñado en ponerte frente a mí, solo puedo darte una cosa, dijo Tendo fríamente y luego extendió la mano hacia Jiraiya, Shinra Tensei. ¡Boom! Bajo la enorme fuerza repulsiva de Shinra Tensei, Jiraiya salió volando al instante. Después de enviar a Jiraiya lejos, Tendo murmuró para sí mismo. Solo el dolor puede traer paz, Jiraiya Sensei, no pareces capaz de entenderme porque no has experimentado suficiente dolor. Cuando lo hagas, tú también estarás de acuerdo conmigo. Al ver que Fujin suspiró, el Tonic no Jutsu falló de Jiraiya. Fujin realmente esperaba que el Tonic no Jutsu de Jiraiya funcionara con Nagato, pero parece que Fujin esperaba demasiado de él. No todos son tan poderosos como Uzumaki Naruto. Y para ser sincero, a Fujin no le importa quién tiene razón o está equivocado ni tiene suficiente energía para preocuparse. Su estado actual ya es crítico, los efectos de la maldición del clan Kaguya empeoran con cada segundo que pasa, y como dijo Tendo antes, Fujin está a punto de llegar a su límite. Las articulaciones por todas partes ya son como maquinaria oxidada, incluso el más mínimo movimiento corporal provoca chasquidos y una sensación paralizante en todo el cuerpo. Sin duda, las características de los huesos de Zenitsu todo asesina en el clon Fujin son cada vez más evidentes. Y dado que las partículas de huesos de Zenitsu todo asesina están presentes en la sangre, todo el cuerpo siente una sensación paralizante, todos los órganos han empezado a deteriorarse lentamente y las funciones corporales tampoco funcionan correctamente. SSS, joder, duele mucho maldita Fujin. Si no fuera por la máscara que llevaba para cubrirse el rostro, Fujin ni siquiera habría podido mantener su rostro sin cambiar. Soportando las molestias físicas, Fujin miró a Tendo mientras intentaba pensar en cómo lidiar con Nagato y el oculto Obito. Los Rikudo de dolor son solo marionetas hechas de cadáveres humanos, destruirlos es inútil porque mientras Nagato siga vivo, puede seguir reemplazando las marionetas por nuevos cadáveres. Pero, Tendo del Pain Rikudo es diferente. Tendo está formado a partir del cadáver del amigo más querido de Nagato, Yaiko.
Para Nagato, la importancia de Tendo es extremadamente alta, y Fujin cree que, pase lo que pase, Nagato no estaría dispuesto a rendirse con él, por lo que puede usar a Tendo para hacer planes sobre cómo derrotar a Nagato y a Obito. Tras un rato de reflexión, Fujin completó su plan y gritó a Jiraiya, que quedó impresionado por el Shinra Tensei de Tendo. No malgastes el aliento, tal y como están las cosas, razonar con él es inútil porque tus palabras no tienen peso. Si tienes que corregirle, primero derrotadle, solo después de derrotarle tus palabras tendrán algún valor. Jiraiya asintió, ya se había dado cuenta de que la persuasión básica no tiene sentido, aunque Rinnegan aportó gran fuerza a Nagato, también le cegó con arrogancia. A menos que sea derrotado, ni siquiera se molestaría en escuchar lo que otros intentan transmitirle. Con eso entendido, Jiraiya empezó rápidamente a hacer sellos con las manos. Tendo resopló indiferente, él tampoco quería molestarse en decir más tonterías con Jiraiya y Fujin y solo quería resolver estos dos rápido para forzar a Yama a salir de su escondite. Con tal intención, Tendo aplaudió con ambas manos y formó una pequeña esfera negra de energía increíble, y la liberó hacia el cielo, Chibaku Tensei. En cuanto la pequeña esfera negra se liberó hacia el cielo, una extracción gravitatoria barrió el entorno. La cara de Jiraiya cambió al ver ese jutsu y advirtió al instante a Fujin. Busca la manera de escapar de él, si te absorben, se acabará. No sería incorrecto decir que Jiraiya tiene un miedo persistente a Chibaku Tensei porque ya ha experimentado el horror de este jutsu la última vez que la Tri-Alianza asaltó a Megakure. Si no fuera por Uchiha Shisui, él y Killer Bee habrían terminado en ese momento, por lo que Jiraiya tiene mucho miedo de Chibaku Tensei y no se atreve a tomar este jutsu a la ligera. Fujin no necesitaba el recordatorio de Jiraiya, porque él entiende muy bien el verdadero horror de este jutsu, pero aún así, no hubo cambio en su expresión, porque comprende perfectamente la debilidad de un Chibaku Tensei normal. Con su Byakugan activado, Fujin localizó instantáneamente la posición del pequeño orbe negro de energía gravitatoria poco llamativo. La pequeña esfera negra de increíble energía gravitatoria que parece brillar con una débil fluorescencia es el núcleo de Chibaku Tensei, y mientras ese núcleo sea destruido, el jutsu se detendrá. Pero Jiraiya no tiene Byakugan ni ningún otro dojutsu similar, por lo que no puede localizar la pequeña orbe negra, y solo puede gritar en pánico. Esta vez el efecto de este jutsu es varias veces mayor comparado con la vez en Amegakure. Hay que detenerlo cuanto antes, porque si no, no se sabe cuáles serían las consecuencias. ¿Tienes algún método para lidiar con ello? Aunque Jiraiya no sabe la razón exacta, aún puede sentir que el efecto del jutsu de Nagato esta vez es varias veces mayor comparado con la última vez que Nagato usó este jutsu en Amegakure, bajo tal atracción gravitatoria, ni siquiera Jiraiya, que ya estaba preparado, puede oponer resistencia. Capítulo 524 Fujin contra Tendo. Tras trasplantar con éxito las células de Hashirama, el físico de Nagato ha mejorado en distintos grados y ha empezado a igualarse al físico de Otsutsuki Asura. Tras la fusión del físico del clan Senju y el clan Uzumaki, Nagato no solo se recuperó de su discapacidad causada por el Ansho, y más tarde por Yama, sino que sus reservas de chakra también aumentaron tanto en cantidad como en calidad, por lo que todos los jutsu que usa ahora son mucho más efectivos. Antes, si Nagato usaba poderosos jutsus como Super Shinra Tensei o Chibaku Tensei, se lanzaban a costa de sobrecargar su propia vida, pero ahora que eso ya no es así, como mucho habría un consumo excesivo de chakra y nada más. Así que, si no se tiene en cuenta el consumo de la destreza visual de Rinnegan, los jutsus a gran escala y poderosos como Super Shinra Tensei y Chibaku Tensei pueden considerarse jutsus ordinarios para Nagato, especialmente porque tiene consigo el soporte de chakra de Gedo Maso. Precisamente por esto, Jiraiya sintió que el Chibaku Tensei usado por Tendo esta vez es mucho mayor comparado con la última vez en Amegakure, y resistirse a este Chibaku Tensei es casi imposible. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. Jiraiya apretó los dientes y rugió a regañadientes mientras su cuerpo quedaba enterrado dentro del orbe planetario. Al igual que Jiraiya, el cuerpo de Fujin también fue gradualmente enterrado dentro del orbe planetario, pero a diferencia de Jiraiya, Fujin siempre estuvo tranquilo y poco común, no ofreció resistencia, sino que se enterró voluntariamente dentro del orbe planetario como si todo siguiera bajo su control. En el suelo, Tendo miró la enorme esfera planetaria en el cielo que sellaba a Jiraiya y Fujin dentro con una expresión indiferente. No había olas en su rostro, ni fluctuación emocional, como si lo que ocurrió no fuera extraño en absoluto y se diera por sentado.
Para Nagato, nadie puede escapar del sello Chibaku Tensei sin ayuda externa. En el momento en que se completó el sello Chibaku Tensei, la amenaza de Fujin y Jiraiya estaba casi resuelta, y mientras Nagato lograra evitar que otros rompieran el sello Chibaku Tensei desde fuera, Jiraiya y Fujin nunca podrían romper el sello Chibaku Tensei. Así que, tras lidiar con los dos obstáculos, la mirada de Tendo se dirigió hacia el refugio de refugiados del este, donde el camino Asura fue destruido inexplicablemente de forma abrupta. Esta vez, además de hacer que Konoha sienta dolor a través del plan de colapso de Konoha, y de enfrentarse al Hokage, capturar al Jinchuriki del Kyuubi también es uno de los objetivos de la organización Akatsuki, por cierto. Ahora que Tendo ha confirmado que Uzumaki Naruto, el Jinchuriki del Kyuubi, también se esconde en el refugio de refugiados del este, naturalmente, no dejará pasar esta oportunidad, y como Tendo sospecha que el líder de Amatsukami, Yama, también está presente en el refugio del este, por lo tanto, Nagato no permitió que Tendo entrara personalmente en el refugiado. Al fin y al cabo, la seguridad de Tendo es muy importante. Nagato entiende perfectamente que Yama es más fuerte que Tendo, así que si Tendo y Yama lucharan, definitivamente resultaría en la victoria de Yama y la destrucción de Tendo, que no es lo que Nagato quiere ver. Por lo tanto, Nagato no planea dejar que Tendo entre personalmente dentro del refugiado, sino que planea sacar directamente a Uzumaki Naruto fuera del refugiado. Con esta intención, Tendo extendió los brazos de nuevo en dirección a refugiado del este. En el centro de las palmas de Tendo, una bola de energía negra empezó a condensarse, Chibaku Tens, pero antes de que pudiera completar el jutsu, la orbe planetaria detrás de él, que sellaba a Jiraiya y Fujin dentro de él, estalló de repente con fuerza, ¡boom! La explosión de Chibaku Tensei fue acompañada de varios temblores, numerosas grietas aparecieron en la superficie del orbe planetario y escombros comenzaron a caer de él. Obviamente, el sello Chibaku Tensei ha empezado a colapsar y la orbe planetaria se está desmoronando. Con una expresión fruncida, Tendo giró la cabeza para mirar al Chibaku Tensei mientras la bola de energía negra entre las palmas de su mano se desvanecía. ¿Cómo es posible? La expresión indiferente de Tendo finalmente cambió, revelando un increíble asombro, porque podía sentir que el sello de la esfera planetaria Chibaku Tensei no se había roto por esfuerzos externos, en cambio, se derrumbó internamente. Y esto le sorprendió enormemente. En la cognición de Nagato, algo así es absolutamente imposible. En caso de que no haya intervención externa, el sello de Chibaku Tensei no puede romperse, así que una vez que alguien está sellado dentro de la esfera Chibaku Tensei, escapar debería ser absolutamente imposible. Por eso Tendo está tan sorprendido de que alguien realmente haya conseguido romper el sello Chibaku Tensei. A medida que las grietas se extendían más, hubo otra fuerte explosión, y la esfera gigante Chibaku Tensei, que ya estaba llena de grietas, explotó de repente. Al mirar las rocas salpicando, el humo y el polvo que se elevaban, la expresión de sorpresa de Tendo se volvió solemne al notar una figura que se acercaba corriendo entre los escombros salpicando. Fujin. Tras reconocer la identidad de la otra persona, Tendo se retiró al instante. No puedes escapar. Se rió Fujin y persiguió a Tendo. En un abrir y cerrar de ojos, comenzó un combate cuerpo a cuerpo entre Tendo y Fujin. Las dos figuras lucharon juntas y sus puños chocaron produciendo sonidos amortiguados que sacudieron los tímpanos de los espectadores. Además de usar una fuerza atractiva y repulsiva, junto con varios otros jutsu, las propias habilidades de taijutsu de Tendo también son extremadamente fuertes. En el cañón, Tendo pudo luchar contra Naruto en el estado de desbocado, mostrando una velocidad y potencia increíbles. Y ahora que la fuerza de cada dolor ha aumentado al menos 10 veces, la fuerza y velocidad de Tendo son casi aterradoras. Por supuesto, Fujin, que ya se especializa en combate cuerpo a cuerpo, no está muy lejos, pero como el clon de Fujin está al borde del colapso, lo que ha disminuido severamente su fuerza y velocidad en distintos grados, aunque sigue teniendo la ventaja, sigue sin poder aplastar completamente a Tendo, a diferencia de Iruko. A medida que avanzaba la batalla, Fujin frunció el ceño y usó inmediatamente uno de sus jutsus más fuertes, pulso de hueso muerto. Danza del helecho plantón. Con ganas, con gusto, con gusto, con ganas, con el sonido de un viento rompiéndose, una tras otra, lanzas de hueso emergieron del suelo y, en un abrir y cerrar de ojos, todo el campo de batalla volvió a estar cubierto por un bosque de huesos. Con la comodidad de poder atravesar lanzas de hueso, Fujin apareció directamente detrás de Tendo y, usando una hoja de hueso, le hizo un corte severo en la espalda.
En cuanto apareció el bosque de huesos en el campo de batalla, Tendo perdió la posición de Fujin y cayó en un estado completamente pasivo. Sin embargo, su premonición de peligro no desapareció. En el momento en que Fujin apareció detrás de Tendo para lanzar un ataque sorpresa, Tendo sintió inmediatamente el peligro y no dudó en volver a ver una versión mejorada de Shinra Tensei. La enorme onda expansiva barrió Konoha una vez más, pero esta vez, el uso de Shinra Tensei por parte de Tendo fue algo precipitado y el poder no era ni la mitad de potente que el anterior Super Shinra Tensei, así que aunque no destruyó toda la aldea, el bosque de huesos circundante fue destruido al instante. Inmediatamente después de usar el Shinra Tensei, Tendo entró en estado de enfriamiento. En poco tiempo, usó Super Shinra Tensei, Chibaku Tensei y de nuevo una versión mejorada de Shinra Tensei una tras otra, así que el consumo fue bastante, sin mencionar que el último Shinra Tensei se usó apresuradamente y causó un consumo severo de chakra que el cuerpo de Tendo no pudo soportar, por lo que Tendo parece haber entrado en su estado de enfriamiento. Pero al mirar el bosque de huesos rotos, Tendo seguía sintiendo que su consumo merecía la pena. Cacha. Con un leve crujido, aparecieron varias grietas en el suelo bajo el pie de Tendo. Esto. Tendo parecía incómodo y quiso saltar inmediatamente, pero en ese momento, varios huesos enredaron sus piernas que no le permitieron escapar. Al mismo tiempo, una figura ya había salido del suelo, y la afilada hoja de hueso en la mano de Fujin, que brillaba con una luz fría, cortó inmediatamente hacia Tendo. Si esta hoja de huesos toca a Tendo, entonces sin duda, su cuerpo se dividiría en dos partes a lo largo del pecho, pero no hay forma de que Tendo pueda esquivar o protegerse, sus movimientos están restringidos y está en estado de recarga. Nagato intentó inmediatamente invocar a Tendo al revés, pero el jutsu de invocación inversa no funcionó. La razón es obviamente las marcas negras del sello que aparecieron en el cuerpo de Tendo en algún momento durante su combate cuerpo a cuerpo contra Fujin. Al ver la hoja de hueso acercarse cada vez más, el rostro de Tendo mostró una expresión de pánico. A Nagato no le importan mucho otros caminos del dolor, pero Tendo, que está hecho con el cuerpo de Yahiko, es muy importante para él, no puede permitir que destruyan a Tendo, pero tampoco tiene un método para salvar a Tendo. No. Suspiro, supongo que lo haré por ti, recuerda que me debes una. Se oyó una voz, tras la cual apareció un vórtice en espiral detrás de Tendo y lo absorbió dentro. Al ver que Tendo era absorbido dentro del remolino en espiral, Fujin no se sorprendió, sino que se sintió aliviado y murmuró para sí mismo. Por fin te he encontrado, Obito. Capítulo 525 Cuando el exceso de confianza contraataca Crack. A una distancia de 300 metros del campo de batalla principal donde luchan Tendo y Fujin, el suelo se agrietó y una figura emergió bajo la cobertura de muros rotos. Esta figura no es otra persona sino Fujin. Anteriormente, cuando Tendo usaba una versión mejorada de Shinra Tensei, solo se destruyó el bosque de huesos sobre el suelo. En realidad, todavía existe una densa red de raíces hechas de lanzas de huesos bajo tierra que Fujin utiliza para viajar por el campo de batalla. Y, la figura que actualmente lucha contra Tendo no es Fujin, sino un clon esquelético de Fujin. Mientras tanto, el verdadero Fujin ha estado escondido bajo tierra, esperando a que Obito actúe para poder enfrentarse a Obito. Aunque matar a Obito es extremadamente difícil y casi imposible, Fujin aún quiere intentarlo, y Fujin tiene un plan en mente. Obito puede tener tanto Kamui de corta distancia como de larga distancia, y puede que pueda usar Kamui contra cualquiera incluso desde larga distancia, pero para poder usar Kamui, primero debe manifestarse en esta dimensión. Y según el plan de Fujin, en el momento en que Obito se manifestara, Fujin haría un movimiento, que es ahora. Un poco lejos del lugar donde el verdadero Fujin escapó del ground. Al oír el sonido de la tierra crujiéndose no muy lejos detrás de él, Tomoe enmascarado de MS Obito, que estaba usando Kamui de larga distancia para rescatar a Tendo, no pudo evitar sorprenderse un poco. Al entender lo que eso significaba, las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa burlona. Así que, resulta que el verdadero ataque iba dirigido a mí, mientras que Tendo solo era cebo para atraerme. Obito, que es bueno en ataques sorpresa y en conspiraciones, obviamente entendió el razonamiento de Fujin y planeó usar a Tendo como tapadera para atacarle, pero a Obito no le importa, aunque, algo sorprendido, Obito sigue desdeñando a Fujin. Al fin y al cabo, aparte de los Kamui a corta distancia y a larga distancia, existen métodos de habilidades como el Mokuton y el Susanoo que Obito puede usar para protegerse de Fujin. Por eso, Obito es seguro y desdeñoso hacia Fujin. Pero Fujin, que salió de la tierra, no parece importarle el desprecio de Obito.
No hacía falta tonterías, y Fujin usó una espada de hueso extremadamente afilada y la cortó ferozmente por la espalda de Obito sin dudarlo. Aunque no tiene muchas esperanzas de que este primer ataque tenga éxito, esto no le impide usar toda su fuerza para poder matar a Obito. Si es posible, Fujin espera que Obito siga siendo demasiado arrogante, un tonto y desdeñoso con los demás, para que pueda matarle con éxito. Sin duda, el objetivo de Fujin de principio a fin no fue Tendo. El cadáver de Yaiko puede ser importante para Nagato, pero no tiene un valor significativo para Fujin. Destruirlo puede afectar a la otra parte, pero no es digno de asumir el riesgo de Fujin. El verdadero objetivo de Fujin siempre ha sido que Obito vagara por el campo de batalla. Sí, según la comprensión que tenía Fujin de Obito, Fujin sabía que cuando Tendo usó Super Shinra Tensei en Konoha, Obito no evacuó el campo de batalla. A diferencia de otros miembros de Akatsuki, sino que Obito había estado vagando por el campo de batalla con la ayuda de su Kamui buscando una oportunidad adecuada para atacar por sorpresa a Fujin. Y cuando un personaje tan peligroso te observa desde la oscuridad, incluso Kuroto, que controla al clon Fujin, se sentirá incómodo y tendrá que estar extremadamente atento al ataque sorpresa de Obito. Se puede decir que en la Konoha actual, aparte de Yuga Kuroto y quizás Ataque Kakashi, que ha empezado a dominar el Raijin volador, no hay más personas, incluyendo a Jiraiya que puede usar el modo Sennin, Tsunade Ime que puede usar arte ninja. Regeneración mitótica. El jutsu curativo de los 100 julios, Migui que puede usar la formación de las 8 puertas internas, y Sandaime-sama, cuyo paradero actual no está localizado, no puede resistirse al Kamui de Obito. Por lo tanto, Obito debe tener prioridad primeriza, y debe ser tratado lo antes posible. Pero si Fujin quiere resolver el problema de Obito, primero debe forzarle a manifestarse, no sea que todos los ataques y preparativos sean inútiles. Y al mirar todo el campo de batalla, Fujin no puede pensar en nada salvo en el angustiado Tendo que pueda obligar a Obito a actuar. La razón por la que la depresión de Tendo puede obligar a Obito a actuar es la importancia de Tendo para Nagato y Konan. No subestimes la importancia del cuerpo de Yaiko para Nagato y Konan. Si Tendo fuera destruido por Fujin bajo la vigilancia de Obito, y Obito ni siquiera hiciera un movimiento para salvar a Tendo, inevitablemente detonará una gran discordia entre Obito y Nagato, y ni siquiera sería extraño que Nagato y Konan giraran completamente la cara de Obito. Si eso ocurriera, también estallaría una guerra civil entre la facción Nagato y la facción Obito. Las luchas internas en Akatsuki son algo que Obito no permitiría, al menos no en esta etapa cuando a Matsukami amenaza tan grande, así que él, que conoce el vínculo entre Nagato, Yaiko y Konan, definitivamente no vería la destrucción de Tendo a manos de Fujin. Además, él, que no solo puede usar Kamui de corta y larga distancia, sino también usar Mokuton, y Susanoo naturalmente será demasiado confiado en sus habilidades, por lo que su vigilancia ante el ataque de Fujin se verá naturalmente debilitada. Esto es propio del carácter de Obito, que sobreestima sus habilidades y subestima las capacidades de su oponente. Y Fujin quiere aprovechar este defecto de carácter de Obito. Todas las acciones de Fujin se han llevado a cabo según este plan. Cuando fue sellado por Chibaku Tensei, Fujin no resistió violentamente ni usó métodos violentos para liberarse, ni atacó directamente el núcleo de Chibaku Tensei de antemano, todo con el propósito de paralizar a Nagato y el juicio de Obito, y dejar de vigilar su presencia contra él. Por esta razón, incluso se arriesgó a casi ser sellado por Chibaku Tensei. Afortunadamente, la hoja de hueso que contiene las características de los huesos de ceniza asesina no decepcionó a Fujin. Destruyó con éxito el núcleo de Chibaku Tensei, permitiendo a Fujin escapar de él, para sorpresa de Nagato y Obito. Y tras salir de Chibaku Tensei, Fujin no les dio oportunidad de pensar profundamente y comenzó una ofensiva rápida y violenta. Además, obligó a Tendo a usar varios movimientos grandes para entrar en un período de enfriamiento y así entrar un poco nervioso. Si no puedes pensar profundamente y analizar la situación, entonces actuarás basándote en tus conceptos, pensamientos e instintos inherentes. Si no puedes sopesar la situación con calma, las cosas se descontrolarán, lo que llevará al pánico y cometerás errores. Y Fujin pretende usar esto a su favor. Así que, en este momento, hay una situación muy precaria en el campo de batalla para Akatsuki. Delante de Tendo, y detrás de Obito, hay hojas de hueso cortando. Cómo elegir depende de Obito. Si se salvara a sí mismo y se rinde con Tendo, entonces comenzarán las peleas internas con Akatsuki. Si salvara a Tendo y sufriera el daño, entonces aunque no muera, al menos un Kamui desaparecerá. Fujin no sabe que Obito ha trasplantado más Sharingan porque están siendo bloqueados por el jutsu que distorsiona la percepción.
Obito obviamente entendía el plan de Fujin, así que ante una situación tan precaria, no eligió detener su Kamui a larga distancia en Tendo para salvarse del ataque de Fujin, ni tenía intención de sacrificarse ante este astuto ataque de Fujin. No solo Obito no estaba en pánico, sino que sus labios se curvaban en señal de burla. Inmediatamente, un chakra azul brotó del cuerpo de Obito y formó un fantasma de chakra a su alrededor. Rugido. Con un rugido violento, Susanoo tomó forma al instante, protegiendo a Obito del ataque de Fujin. Su Mangekyo Sharingan puede que no sea eterno, pero tras meses de entrenamiento, Obito puede formar instantáneamente Susanoo a su alrededor. Vaya, ¿y ahora qué vas a hacer? Frente a la fuerza absoluta, todas las conspiraciones no tienen sentido. El Susanoo del clan Uchiha es la defensa definitiva, y no es algo que un simple shinobi del clan Kaguya pueda romper. Dijo Obito con tono provocador. Al hablar así, ni siquiera se molestó en girar la cabeza para mirar a Fujin, era desdeñoso con la otra parte. Tras recuperar su otro ojo, Obito no le teme a nadie en este mundo shinobi, ni Nagato, ni Yama, ni Minato, ni Omusubi, ni Madara, y desde luego no Fujin. Por muy fuertes que sean, ni siquiera pueden tocarlo, no hay forma de que entren en contacto con la dimensión Kamui. Sin mencionar que Obito también puede usar el cuerpo completo Susanoo con alas en la espalda, así que también ha compensado sus carencias de la falta de métodos de ataque frontal, ahora no tiene debilidades. Pero si Obito dijera una frase así ahora, no tiene debilidades a Fujin, Fujin simplemente resoplaría fríamente y diría: tu mayor debilidad es tu exceso de confianza, y mostrarle prácticamente cómo pretende hacer ahora. Justo cuando Obito estaba demasiado orgulloso de sí mismo y desdeñaba a Fujin, un sonido penetrante y nítido resonó por todo el campo de batalla. Por alguna razón, una mala premonición se agitó en el corazón de Obito en cuanto escuchó ese sonido penetrante. Preocupado, Obito giró la cabeza al instante para ver qué pasaba detrás de él. Pero incluso antes de girar la cabeza por completo, vio una escena que le dejó completamente atónito. La hoja de hueso en la mano de Fujin cortó fácilmente el Susanoo como si fuera un cuchillo caliente cortando mantequilla. La defensa definitiva de Susanoo fue atravesada al instante, y el Susanoo se rompió sin ofrecer ni un ápice de resistencia. De hecho, en lugar de resistirse ante la hoja de hueso de Fujin, el Susanoo era como una rama de árbol completamente muerta y se descomponía instantáneamente ante la hoja de hueso de Fujin. Al darse cuenta de lo absurdo de la situación, las pupilas de Obito se encogieron y no pudo evitar exclamar: ¿Esto, qué diablos? ¿Cómo es posible esto? Pero la única respuesta que recibió fue la vaga sensación de que su cuerpo estaba siendo partido en dos. Capítulo 526 Irrazonable. Swish. Mientras el viento nocturno soplaba, arrastrando los trozos de polvo. El campo de batalla original, donde se escuchaban ruidos constantes de explosiones, impactos amortiguados y colisiones metálicas, cayó de repente en un extraño silencio, y solo el lamento de los shinobi heridos de Konoha reverberaba débilmente por todo el campo de batalla. El ataque de Fujin a Obito y el traslado de Tendo a la dimensión Kamui a manos de Obito ocurrieron casi simultáneamente, por lo tanto, los dos enemigos más peligrosos del campo de batalla desaparecieron al mismo instante. El lamentable Jiraiya, que acababa de salir del sello Chibaku Tensei y estaba listo para luchar de nuevo contra Tendo, sufría un Shinra Tensei mejorado, aunque gravemente herido. Jiraiya seguía arrastrándose fuera del montículo y miraba alrededor del campo de batalla con el rostro polvoriento, estaba totalmente perdido ante lo que estaba ocurriendo aquí. Mientras Jiraiya miraba alrededor del campo de batalla, Fujin miraba el cadáver de Obito. El cadáver de Obito era igual que su Susanoo, en el momento en que fue partido en dos por manos de la hoja de hueso de Fujin, cayó en un estado de marchitamiento rápido como si hubiera sufrido varios meses de corrosión en un instante y comenzara a convertirse lentamente en polvo. ¿Ha tenido éxito el ataque?, murmuró con una mirada expectante. La serie de ataques que acaba de hacer un momento estaba bien planificada y era demasiado rápida. Junto con un toque de sorpresa que Obito nunca pudo pensar ni reaccionar, especialmente la hoja ósea de Fujin, que contiene las características de huesos de ceniza asesinas. Cuando Fujin cortó sin esfuerzo el Susanoo de Obito, fue a una velocidad extremadamente rápida, sin el menor obstáculo que incluso Obito se sorprendió y quizá no tuvo tiempo suficiente para usar el genjutsu prohibido Izanagi que puede cambiar el destino del lanzador. Por eso, Fujin está bastante expectante en su corazón, quizás, Obito está realmente muerto esta vez. Aunque expectante, Fujin no puede evitar toser un bocado de sangre, tos. Inmediatamente, tambaleó sus pasos por una sensación paralizante y apenas se levantó apoyado en la pared de un lado.
Es una tarea extremadamente pesada usar repetidamente la danza del helecho plantón para mantener un bosque óseo a tan gran escala. Además, a medida que las características de los huesos de Cenisa todo matadores se hacen cada vez más evidentes, el deterioro de este cuerpo de clon también se ha vuelto cada vez más grave. Si no fuera porque el físico de este cuerpo clon es extremadamente fuerte, Fujin está bastante seguro de que su cuerpo quizá no habría durado ni 10 minutos. Tras estabilizarse, Fujin volvió a mirar el cadáver de Obito y se dio cuenta de que el cadáver de Obito había desaparecido por completo. Incluso con su Bikugan, Fujin no pudo encontrar ni un solo rastro de Obito en el campo de batalla. Si la causa de la desaparición fue el hueso de ceniza asesina, al menos las cenizas deberían permanecer en el campo de batalla, pero ahora que no quedan rastros, solo hay una posibilidad, y es Izanagi. Este sigue llegando un paso tarde, ¿o es que Obito ha transcrito a Izanagi en su Mangekyo Sharingan? Pensó Fujin con un suspiro, pero no estaba demasiado decepcionado. Poder obligar a Obito a usar Izanagi a costa de uno de sus dos Mangekyo Sharingan ya puede considerarse un éxito estratégico. El objetivo principal de Fujin no era matar a Obito, sino consumir uno de sus Mangekyo Sharingan. Por supuesto, si Obito podía ser asesinado, pues bien, pero si no podía ser asesinado, al menos uno de sus Mangekyo Sharingan sería consumido, ¿verdad? Izanagi puede ser un genjutsu prohibido que desafía el cielo y que puede cambiar la cara del lanzador, pero no es sin un precio. Cada vez que el usuario usa Izanagi, debe sacrificar la capacidad visual de uno de sus ojos, lo que provoca una ceguera total de ese ojo. Ni siquiera se me ocurre una forma de curar la ceguera de ese ojo salvo hacerlo evolucionar hacia una mayor capacidad visual, como en el caso de la prostituta Uchiha Madara, la ceguera se curó cuando su Sharingan Mangekyo Eterno evolucionó a Rinnegan. Pero este caso no se aplica a Obito, porque no le queda ningún pariente cercano que pueda darle su ojo. En otras palabras, Obito inevitablemente perdió uno de sus Mangekyo Sharingan en el momento en que lanzó Izanagi. Así que, condensando su estado de ánimo fluctuante, Fujin observó atentamente el entorno. Fujin estaba completamente preparado para lanzar un nuevo ataque contra Obito en cuanto reapareciera en el campo de batalla. Con la pérdida de uno de sus Mangekyo Sharingan, independientemente del ojo izquierdo o derecho, la fuerza de Obito definitivamente se reducirá. Mientras el lugar de su resurrección esté dentro del alcance visual del Byakugan de Fujin, Fujin volverá a lanzar un ataque contra Obito. En ese momento, incluso si Obito logra salvarse usando a Izanagi, el propósito de Fujin se cumpliría. Después de perder ambos Mangekyo Sharingan que tienen dojutsu que desafían el cielo, la fuerza de Obito disminuirá inmediatamente hasta un nivel en el que incluso un Jonin podría suponer una amenaza seria para él, y un Jonin élite podría ser capaz de matarlo. Mientras Fujin buscaba las huellas de Obito, shinobi de Konoha que estaban al borde del campo de batalla también acudieron aquí. Kakashi y su fuerza táctica fueron los primeros en llegar, luego Yuga Kuroto y su equipo Ro, junto con otros shinobi de Konoha que no incluían a Tsunade, que estaba ocupada transmitiendo chakra a miles de repartidas por todo el campo de batalla. La mayoría de los shinobi de Konoha que venían aquí también tenían en el hombro, así que aunque tenían ciertos grados de heridas, las heridas se curaron rápidamente con la ayuda de Katsuyuha. Como resultado, los shinobi de Konoha estaban en perfecto estado para luchar en la guerra. Kakashi miró a su alrededor, pero no encontró enemigo. Confundido, rápidamente preguntó a Jiraiya. Jiraiya-sama, ¿dónde está el enemigo? Jiraiya negó débilmente con la cabeza. No había visto la escena en la que Fujin usó a Tendo para matar a Obito hace un momento, así que también está bastante confundido en este momento, no sabe qué pasó, ni sabe dónde desapareció Tendo de repente. Kurenai, que forma parte del Teanro, no se detuvo con los demás, sino que siguió corriendo hasta el lugar donde estaba Fujin. Fujin frunció el ceño al mirar a Kurenai acercarse, ¿por qué viene aquí? Luego, independientemente de su propósito, Fujin agitó la mano hacia Kurenai y dijo, no vengas aquí. Kurenai se sorprendió por el tono serio de Fujin, pero aún así se detuvo obedientemente, aunque parecía querer decir algo. Fujin entrecerró los ojos mirando a Kurenai, luego notó la extra que Kurenai llevaba y entendió de inmediato su motivo de acercarse, pero Fujin aún la detuvo y no tomó la, porque sabe que el ninjutsu de Iryo no puede ayudarle. De hecho, no solo Kurenai sino también los demás shinobi de Konoha estaban desconcertados por el tono serio de Fujin, pero ellos también son shinobi élite, así que inmediatamente aumentaron la vigilancia y miraron alrededor del campo de batalla con la máxima vigilancia. Tras minutos de espera durante la que todos estaban extremadamente nerviosos, la figura de Obito apareció de la nada a unos cientos de metros del campo de batalla.
No había giro en espiral, ni figura virtual, la aparición de Obito era como la creación de Dios en el vacío, reemplazando la nada por Obito en un instante. Izanagi, efectivamente, usó el sello de transcripción para programar a Izanagi en sus ojos, pensó Fujin, pero no actuó. La razón es que el lugar de la resurrección de Obito está a cientos de metros de él, así que al menos tardará más de un instante en aparecer Fujin, pero antes de que Fujin pueda hacerlo, Obito ya había entrado en la dimensión Kamui, así que los ataques serían inútiles para él, por lo que Fujin decidió no gastar energía en ataques inútiles. Eso es, Tobi. Cuidado todos. Él es quien usa el jutsu espacio-temporal. La repentina aparición de Obito causó un alboroto entre los shinobi de Konoha. Kakashi apretó con fuerza el kunai Raijin volador especial en la mano y miró a lo lejos la figura de Obito, enmascarado por Tomoe, con una expresión sombría. Por mucho que Kakashi lo intente, nunca podrá olvidar a esta persona, al fin y al cabo, fue esta persona quien le robó el ojo a Obito. Pero Kakashi también dudaba un poco en atacar al otro, obviamente por su propia duda, ¿es realmente él? Y Kakashi está desesperado y quiere confirmar la identidad de ese tal Tobi, quiere saber si este chico es realmente su mejor amigo, como Kakashi ha supuesto, o alguien más que consiguió conseguir el ojo de su mejor amigo de alguna manera. Ser mirado por tantos shinobi de Konoha, especialmente la mirada abrasadora de Kakashi, la cara gruesa a Obito parecía no importarle, en ese momento, su ojo izquierdo bajo la máscara estaba cerrado, y su ojo derecho fijo en Fujin, la expresión bajo la máscara Tomoe era sombría y su voz estaba llena de odio, esta es la segunda vez. El estado de ánimo actual de Obito en este momento es extremadamente sombrío y lleno de ira, esta es la segunda vez que usa a Izanagi para sobrevivir frente a miembros de los Amatsukami, lo que indirectamente significa que Obito ha sido asesinado 2 veces por miembros de Amatsukami, lo cual no es algo que pueda aceptar tan fácilmente. Aunque estaba extremadamente enfadado, Obito también tenía algo de miedo de acercarse a Fujin, realmente no entendía cómo la hoja ósea de Fujin cortaba a Susanoo tan fácilmente. Sabes que eso es Susanoo, no mantequilla. Y sin embargo, fue fácilmente cortado por una simple hoja de hueso. Esto es simplemente irrazonable. Al mismo tiempo, en la muralla exterior de Konoha, con el sonido del viento rompiéndose, la figura de Shisuya Itachi apareció uno a uno en la muralla exterior de Konoha, y los 3 pares de ojos vieron la escena del pueblo con expresiones atónitas. Shisui-kun, ¿este es tu pueblo? ¿Estás seguro de que este es tu pueblo y no un campo de batalla? El gato Fuafua, que descansa en el hombro de Shisui, le preguntó con una expresión curiosa. Incluso Shisui se queda sorprendido por la escena frente a él, ¿cómo pudo destruir el pueblo? Itachi tenía una expresión aturdida, ¿cómo pudo pasar esto en Konoha? Capítulo 527 La cautela de Obito. La escena del pueblo hizo que los 2 Uchiha se sintieran estúpidos e incrédulos. Inesperadamente, la aldea que ha experimentado y luchado en las 3 grandes guerras shinobi sería destruida en una noche tan ordinaria, es realmente increíble. Shisui suspiró profundamente. Nunca pensaron que Konohagakure, la más fuerte de las 5 grandes aldeas shinobi, sería destruida tan severamente en un período relativamente pacífico, sin precedentes en guerras sangrientas y crueles. Hasta ahora, Shisui sigue lleno de dudas e incluso se ha preguntado si está en algún tipo de genjutsu, porque simplemente no puede creer que Konoha esté destruida. El rostro de Itachi es más sombrío que el de Shisui, la aldea ha sufrido tal catástrofe, no se atrevía a pensar en la situación de su familia, porque una vez imaginada, incontables escenas terribles surgirían en su mente, Itachi solo puede esperar que sus padres y Sasuke, Itachi aún no sabe nada de Uchiha Kiyomi, estén a salvo. Mientras Shisui y Itachi permanecían en silencio, de repente una luz azul esmeralda destelló en las ruinas de Konoha. Inmediatamente después, el rugido de Susanoo resonó en el cielo nocturno. Rugido. Mirando al enorme Susanoo azul esmeralda en el centro de la aldea, los ojos de Shisui se apagaron. ¿Otro Susanoo, eh? Itachi asintió suavemente, bueno, este Susanoo nunca se ha usado antes, ya sea Shisui o Shinichi, ambos Susanoo son de color verdoso, uno es verde esmeralda y el otro es verde oscuro, por otro lado, el propio Susanoo de Itachi es rojo llameante como los vapores rojos de la muerte, y finalmente, el Susanoo de Tsukiyi es de color dorado. Así que ambos juzgaron rápidamente que el Susanoo azul esmeralda del pueblo pertenece a un tercer candidato, aparte de cualquiera de estas personas.
Por lo que Itachi y Shisui pueden pensar, basándose en las personas vivas que han despertado el Mangekyo Sharingan, el Susanoo de la aldea es usado o bien por el patriarca del clan Uchiha, Uchiha Fugaku, que es el padre de Itachi, o por el misterioso y traidor Uchiha de la organización Akatsuki que recientemente le robó el ojo a Kakashi. Por supuesto, también existe la tercera posibilidad de que otro Uchiha haya despertado recientemente el Mangekyo Sharingan por experimentar la desesperación provocada por la pérdida de alguien precioso durante la destrucción de la aldea, pero, Itachi y Shisui están aún más inclinados hacia el segundo candidato, es decir, el misterioso y traidor Uchiha de la organización Akatsuki. La razón de tal juicio es bastante simple, y es el desarrollo de Susanoo ante ellos. El Susanoo en el centro de la aldea es el Susanoo de cuerpo completo con alas en la espalda, esta ya es la sexta etapa de Susanoo. Tanto Itachi como Shisui han despertado el Mangekyo Sharingan y entienden perfectamente que usar el Susanoo de cuerpo completo solo con un par de Mangekyo Sharingan no es posible. El usuario debería tener el Eternal Mangekyo Sharingan junto con reservas de chakra extremadamente altas, igual que en Uchiha Tsukii, o debe haber sido trasplantado con células de Hashirama similares a las de Uchiha Shisui, solo entonces será posible usar el Susanoo de cuerpo completo o el Susanoo de cuerpo completo cercano. Cualquier otra forma es difícil de cumplir con el requisito. Así que, entendiendo que el traidor Uchiha es una de las pocas personas responsables de la destrucción de Konoha, tanto Shisui como Itachi activaron el Mangekyo Sharingan al mismo tiempo, y se liberó la intención asesina helada de ellos. Pero antes de que cualquiera de los dos pudiera actuar, ¡boom! De repente, una fuerte explosión resonó en el bosque detrás de los dos, y luego un deslumbrante rayo blanco de luz atravesó el bosque, iluminando todo el cielo nocturno sombrío. Al girarse para observar la situación, las cejas de Shisui se fruncieron en una profunda mueca. Si no me equivoco, eso es definitivamente liberación de polvo, ¿verdad? Aunque Shisui no luchó en el frente de Iwagakure en la tercera gran guerra shinobi y no tuvo la oportunidad de ver personalmente el poder del famoso y único conocido Keke Tota, Dust Release. Como miembro senior de los Anbu directamente bajo el mando de Hokage, Shisui aún reconocía a liberación de polvo de un solo vistazo. Al fin y al cabo, el poder y las características de liberación de polvo son demasiado llamativos como para no poder reconocerlos. ¿Liberación de polvo?, murmuró Itachi con expresión pensativa, y luego habló al darse cuenta, ¿lo que significa que los Hokage están luchando allí? Como los miembros de Amatsukami, Itachi y Shisui tienen bastante claro el plan secreto de Sandaime contra la organización Akatsuki, así que, en el momento en que descubrieron Dust Release, ambos juzgaron que las personas que luchaban de ese lado eran definitivamente los Hokage. Columnas de luz deslumbrante pasaban de vez en cuando y luego hubo una serie de explosiones mortales que se extendían por todos los alenados, el fuego que se disparaba, el aterrador sonido de los relámpagos, el viento aullante y el humo y vapor que caían. La escena que Itachi y Shisui presenciaron desde la vista aérea de los cuervos mostraba claramente como si el infierno hubiera llegado al mundo. Un grado de daño tan asombroso no es algo que un shinobi común pueda causar. Además, Itachi y Shisui ya han juzgado que uno de los bandos incluye al Hokage y su séquito, así que la persona que pueda forzar al Hokage a tal grado obviamente no será un shinobi cualquiera. En 9 de cada 10 casos, la persona que se enfrenta al Hokage debería ser Nagato, el líder de la organización Akatsuki, porque en la cognición de Shisui y Itachi, en la organización Akatsuki, quizás solo Nagato con el Dojutsu Rinnegan de los Rikudo Sennin es digno de poder forzar a los Hokage a unirse. Aunque Itachi y Shisui ahora entienden claramente la situación, también se encuentran en un serio dilema. Una es el campo de batalla en la aldea donde los traidores Uchiha están causando estragos, y la otra es el campo de batalla fuera de la aldea donde el líder de la organización Akatsuki lucha contra los Hokage. En comparación, el campo de batalla exterior es obviamente mucho más peligroso porque la batalla allí es definitivamente más intensa debido a las aterradoras fluctuaciones de chakra. Pero ante tal situación, Shisui e Itachi no están seguros de qué campo de batalla deberían dar prioridad. Tras un rato de silencio, Shisui dio una palmada en el hombro de Itachi y dijo: yo apoyaré el campo de batalla del lado de Hokage, y tú estarás a cargo del lado de la aldea, y brindar apoyo a Fujin, Jiraiya-sama y Tsunade-sama. Como el campo de batalla del lado de Hokage es mucho más peligroso, Shisui, que es el más fuerte y mayor de los dos, tomó la iniciativa de luchar en ese campo, mientras que Itachi era responsable de apoyar a los Fujin contra el traidor Uchiha.
No es una decisión arbitraria, sino una decisión bien pensada. Además del trasplante de la célula Hashirama, Shisui también ha dominado el modo Zenin con la ayuda del Nekosou Kuroka, así que su fuerza ha aumentado de nuevo, y confía en poder sostener el sitio Gokage, y Itachi, que ha obtenido armas espirituales como la espada de Totsuka y Yata Mirror, debería ser responsable de ayudar a Fujin a sellar al traidor Uchiha dentro de la espada de Totsuka. Además, Shisui, como el mayor de los dos, definitivamente no enviará a Itachi al frente más peligroso. No es porque Shisui no confíe en las habilidades de Itachi, sino porque Shisui se preocupa por él. Itachi también sabía que el juicio de Shisui era correcto, así que asintió ligeramente, vale. Tras llegar al acuerdo, Shisui también le recordó a Itachi. Itachi, estate atento a ese tal Setsu y sus medios extraños. Según la información que les dio Kuroto a ambos, Shisui y Itachi ahora comprenden plenamente el horror de Setsu y comprenden que deben mantenerse vigilantes contra Setsu, no sea que la inteligencia de Amatsukami se filtre, y eso traería grandes problemas. Por lo tanto, Shisui no olvidó recordarle a Itachi y a Setsu. Itachi, obviamente, conocía a Setsu y asintió, sí, estaré vigilante. Shisui y Itachi asintieron entonces, y ambos desaparecieron del muro exterior y corrieron hacia dos frentes de batalla. En el campo de batalla, del lado de Konoha, Fujin, que acababa de esquivar un ataque Kamuya a larga distancia de Obito, vio al Susanoo frente a él y suspiró. Maldita sea, este no esperaba que trasplantara Sharingan extra en su cuerpo. El hecho de que Obito aún pueda usar tanto Kamui de corto como largo alcance, así como el Susanoo de cuerpo completo, explica claramente que el Sharingan que sacrificó por usar Izanagi hace un momento no era ninguno de sus Mangekyo Sharingan, sino un simple Sharingan de 3 Tomoe que ha trasplantado en algún lugar de su cuerpo. Si no, la situación que tiene delante es simplemente incomprensible. Poder usar el dojutsu de ambos ojos, así como el Susanoo de cuerpo completo, es simplemente imposible con un ojo ciego. Pero Fujin no esperaba que Obito llegara tan lejos. En la serie anterior de ataques que realizó contra Obito, Fujin amplió al máximo el alcance de su visión para seguir todos los movimientos de Obito, por lo que el poder penetrante del Byakugan disminuyó. Además, la ropa y la máscara de Obito también están incrustadas con todo tipo de fuinjutsu que bloquean la visión penetrante del Byakugan. Como resultado, Fujin no descubrió el Sharingan adicional en el cuerpo de Obito, y no tuvo en cuenta que Obito sería tan cauteloso. Como resultado, la serie de planes que había hecho para matar o quitarle el poder a Obito terminó en un gran fracaso. TSH, ¿es por la batalla de Kirigakure donde casi muere? Este no esperaba que este tipo se volviera tan precavido tras probar solo una derrota, pensó Fujin con un suspiro. Pero Fujin sabe que si estuviera en el lugar de Obito, quizá habría hecho lo mismo. Después de todo, cada Sharingan individual de 3 Tomoe que puede usarse para usar Izanagi equivale a una vida más, y Obito, cuyo medio cuerpo está formado por células de Hashirama, no tiene que preocuparse por las consecuencias de trasplantar unos cuantos Sharingan de 3 Tomoe más. Tras recalcular la situación, Fujin concentró la mirada y murmuró. No se sabe cuántos Sharingan de 3 Tomoe extra ha trasplantado, y cada uno de esos Sharingan probablemente será transcrito con Izanagi, lo que significa que, aparte de sellar, nada funcionaría con él, pero no hay rastro de Shisui ni de Itachi. Canto. Justo cuando Fujin pensaba en Shisui y Itachi, un repentino grito de cuervo llegó a sus oídos. A todos los que están ocupados en la feroz lucha contra Obito no les importaba mucho el grito de un cuervo discreto, pero Fujin dirigió la mirada hacia el cuervo negro que es indistinguible en el cielo nocturno. En cuanto miró hacia el cuervo, el ojo del cuervo se volvió escarlata con 3 curvas en espiral alrededor de la pupila, y al instante siguiente, un chakra familiar invadió el sistema de chakra de Fujin. Sabiendo la identidad del cuervo y la familiar firma de chakra, Fujin sonrió con suficiencia y no resistió la invasión del chakra ajeno, y pronto, fue arrastrado al familiar y desconocido plano Tsukuyomi de Itachi. Capítulo 528. Fujin lesionado. La mayoría de los shinobi de Konoha han centrado la mayor parte de su atención en Obito y su Susanoo, así que la única que presta atención a los cambios de Fujin es Kurenai, que también está puesta en Fujin. Ella se dio cuenta de que Fujin de repente miró a lo lejos, se sorprendió por alguna razón y luego se recuperó de inmediato como si nada hubiera pasado. ¿Qué fue exactamente lo que vio allí? Siguiendo la mirada de Fujin, Kurenai también miró en esa dirección con expresión curiosa, solo para ver un cuervo negro volando en el cielo nocturno tenue y polvoriento. ¿Un cuervo? ¿Es un cuervo normal o es
Kurenai también sabe que el número de cuervos en el bosque alrededor de Konoha ha aumentado drásticamente, por lo que, al notar el cuervo y la atención de Fujin hacia ese cuervo, inmediatamente atribuía que quizá esto tenía algo que ver con Fujin y Amatsukami. Entendiendo esto, Kurenai, que se había acercado a Fujin, se puso inmediatamente junto a Fujin y le preguntó de forma familiar. Oye, Futen-kun, ¿qué hacemos ahora? En el momento en que Obito empezó a usar el cuerpo completo Susanoo junto con su Kamui, su poder es simplemente abrumador, y no es algo a lo que nadie en Konoha ni en ninguna otra gran aldea shinobi pueda resistirse, los Jonin ni siquiera tienen la cualificación para luchar contra él, mientras que la clase Kage superior apenas puede defenderse y no supone una amenaza para Obito en absoluto. Cada ataque de Obito está cosechando vidas a una velocidad asombrosa, y en tan poco tiempo. Cientos de shinobi de Konoha ya han muerto trágicamente a manos de Obito. Ya sea la espada de chakra Susanoo, Yasakani no Magatama, Kamui Shuriken o un jutsu de fuego a gran escala, cada uno de estos ataques está abrumando el campo de batalla y cientos de shinobi de Konoha se llevan la vida como fichas de dominó, mientras que ninguno de los ataques de los shinobi de Konoha ha logrado superar la defensa del Susanoo de Obito. La única persona cuyos ataques podrían suponer cierto grado de amenaza para el Susanoo de Obito es Jiraiya, pero incluso sus ataques son inútiles debido a la existencia de nivel bug de Kamui. Kamui Shuriken es otro ataque de nivel bug, y simplemente no hay defensa contra él, el ataque en sí es un ataque espacio-temporal, y quizás uno de los ataques más difíciles de combatir. Las personas que son cortadas por el Kamui Shuriken son directamente deformadas en la dimensión Kamui. De hecho, Fujin incluso cree que el nivel de ataque de Kamui Shuriken es el mismo que el de Ashbone es todo asesina, la razón es simplemente que no hay defensa contra ello, ni siquiera Otsutsuki Kaguya fue inmune al ataque de Kamui Shuriken. Por lo tanto, Kamui Shuriken es otro quebradero de cabeza que hay que resolver, y Fujin está pensando en cómo crear el siguiente conjunto de tácticas en las que pueda darle a Itachi la oportunidad de sellar a Obito usando la espada de Totsuka. Kurenai notó el silencio de Fujin y preguntó ansiosa. Al menos habla algo. Al ver morir trágicamente a cientos de shinobi de Konoha a manos de Tobi, Kurenai está extremadamente ansiosa. Cree que la única persona que puede luchar contra y evitar que Tobi mate a shinobi de Konoha es Futen, así que él es su única esperanza, y no soporta su silencio. Al ver la expresión ansiosa de Kurenai, Fujin suspiró y explicó con tono calmado. Los métodos habituales para luchar contra él son completamente inútiles por su jutsu espacio-temporal, matarlo tampoco es posible, ya lo he intentado 2 veces, y ambas veces el resultado ha sido el mismo, es decir, no ha muerto, la razón es que posee un jutsu especial prohibido con el que puede engañar a la muerte, así que también tenemos que tener en cuenta ese jutsu cuando luchamos contra él. Además, también ha sido trasplantado con las células Hashirama, así que sus reservas de chakra son demasiado altas, por lo que no podemos depender del agotamiento de chakra. Doble Kamui, las células Hashirama, junto con el jutsu prohibido Izanagi, con la combinación de estas 3 cosas con él, matar a Obito es simplemente imposible. Quizá incluso Uchiha Madara, que es más fuerte que Obito, no sería tan difícil y podría enfrentarse con relativa facilidad, pero Obito con su Kamui es irrestricto e inmortal, de hecho, no estaría mal decir que mientras Obito sea lo suficientemente cauteloso, nadie en este mundo shinobi puede suponer una amenaza para él. Así que, si Fujin puede derrotar a Obito no depende de él, depende de si Obito comete más errores o no. Esta es la conclusión de Fujin, basada en su experiencia luchando contra Obito. Ya ha intentado matar a Obito 2 veces, casi lo logra en ambas ocasiones, pero aún así ha fracasado. Aunque Itachi ahora tiene la espada de Totsuka entre las cosas que Fujin puede usar en su estrategia contra Obito, Fujin sigue preocupado. Después de todo, no hay garantía de que la espada de Totsuka pueda sellar con éxito a Obito. Y sí, Izanagi puede contrarrestar incluso la espada de Totsuka. Al fin y al cabo, la espada de Totsuka convierte todas las desventajas y factores desfavorables en genjutsu. Así que no hay garantía de que no pueda anular los efectos de la espada de Totsuka. Al oír las palabras de Fujin, Kurenai preguntó, ¿eso significa que deberíamos permitirle seguir matando a nuestros shinobi de Konoha? Fujin estaba a punto de responder, pero de repente tosió violentamente y una bocanada de sangre brotó. Ejemej. El cuerpo tembló y quedó paralizado de repente. Al ver el estado de Fujin, Kurenai le apoyó rápidamente y preguntó con preocupación. Tu herida es extremadamente grave, ¿por qué te niegas a recibir tratamiento médico de Tsunade-sama? Si tus heridas no se curan, entonces definitivamente morirás. A Fujin no le importaron las palabras de Kurenai, agitó las manos impaciente y dijo con tono débil.
Aquí es peligroso, ni tú ni tus compañeros sois aptos para luchar contra él, no te quedes aquí más tiempo, vete ya. Fujin no quería distraerse en la batalla contra Obito, por lo que quería alejar a su Teanro para evitar pérdidas innecesarias de sus subordinados. No me voy a ir, digas lo que digas. Afirmó Kurenai con expresión seria mientras miraba a Fujin con sus ojos rojos. No sabía la razón exacta por la que se sentía, pero cuanto más tranquilo y relajado estaba Fujin ante una situación tan precaria a pesar de sus graves heridas, más fascinada estaba Kurenai, por lo que Kurenai decidió que, por muy peligrosa que fuera, no se iría. La propia Kurenai no sabe si esto es una adoración natural a los débiles hacia los fuertes, o su fe y gratitud hacia Fujin, que le salvó la vida hace unas semanas, o si realmente se había enamorado de Fujin, pero lo que sí sabe es que no quiere irse, a pesar de los riesgos y peligros. Fujin era demasiado perezoso para convencer a Kurenai y ya no se molestó en hablar, de todos modos, si ella quiere morir tanto, que muera por lo que él quiera, no le interesa a Fujin. Fujin mismo tiene que encontrar la manera de llevar a cabo su plan y lidiar con Obito antes de que su cuerpo colapse, así que no tiene tiempo para distraerse, pensar y preocuparse por cosas innecesarias. Con gana, boom 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 explosión. En ese momento, innumerables kunai atados con etiqueta explosiva fueron disparados contra Obito dentro del Susanoo, provocando una serie de explosiones y provocando una ráfaga de humo que se extendió por todas partes. Sin embargo, no sirvió de nada, cuando las explosiones cesaron y el humo se disipó, el Susanoo azul esmeralda intacto apareció en el campo de visión de todos. Maldita sea, todo no sirve de nada. No podemos ganar contra algo así. Es un monstruo, los humanos no pueden luchar contra algo así. A medida que el número de muertos y heridos seguía aumentando bajo el asedio inútil, el espíritu de lucha y la moral de los shinobi de Konoha se rompieron rápidamente al mismo tiempo, la ansiedad y el miedo empezaron a impregnarse de uno a muchos. Los shinobi veteranos de Konoha, por supuesto, han notado este cambio inevitable, así que, apretando los dientes, se levantaron y gritaron. Contra lo que luchamos es contra un enemigo de la aldea y de todo el mundo shinobi, como shinobi de Konoha somos responsables de proteger la vida de nuestras familias y amigos que no tienen el poder ni los medios para protegerse, si nos rendiéramos al enemigo tan fácilmente, ¿qué pasaría con la vida de nuestras familias? Pase lo que pase, debemos mantenernos firmes hasta el amargo final. Recuerda las palabras del Hokage-sama. Cuando bailan las hojas del árbol, uno encontrará llamas. La sombra del fuego iluminará el pueblo, y una vez más, las hojas de los árboles brotarán de nuevo así que, por el bien de nuestros hijos, por el bien de nuestras familias, por el bien del pueblo y por la voluntad de fuego, no debemos rendirnos, aunque moriremos como orgullosos shinobi de Konoha. Por la voluntad de fuego. Por la voluntad de fuego. X100 al instante, la situación cambió, y la moral que estaba a punto de colapsar se reavivó con las palabras de este shinobi mayor. Las bajas frente a él no le asustaban, que había vivido la primera, segunda y tercera gran guerra shinobi. Todo el mundo sabe que hay muchos shinobi poderosos que tienen el poder de separar ejércitos enteros por sí solos, Sandaime Raikage que luchó contra 10.000 shinobi Wagakure, y Yondaime Okage que mató a miles de shinobi son ejemplos de ello. Sin embargo, ante un asedio continuo, incluso personas tan fuertes como el Sandaime Raikage y el Yondaime Okage se agotan y cansan, así que este shinobi anciano cree que mientras el asedio continúe, el enemigo tarde o temprano se cansará y será derrotado. Escuchando los gritos de los shinobi mayores de Konoha, Obito lanzó una sonrisa fría. Los innumerables y constantes asedios pueden funcionar con personas como Sandaime Raikage, pero para él, que ha superado con creces el nivel de Kage y ya está a la vanguardia del nivel de Super Kage en términos de poder duro y medios extraños, un asedio así simplemente carece de sentido. Con acceso a Kamui, la iniciativa de luchar o no depende completamente de él. Puede elegir pelear en cualquier lugar que quiera, cuando quiera y en cualquier situación que quiera, y nadie podrá detenerlo. Igual que ahora, a pesar de todo el aumento de motivación, espíritu de lucha y moral, lo único que ha aumentado son los recuentos de bajas y nada más. Después de lidiar con la mayoría de los shinobi de Konoha, Obito miró a Kakashi, que jadeaba por el agotamiento de chakra, y luego dirigió la mirada hacia Fujin, que estaba a cierta distancia. En este campo de batalla, la única persona que hace que Obito se sienta amenazado es Fujin de los Amatsukami.
Después de luchar contra cientos de shinobi de Konoha, Obito ya ha confirmado que no hubo ningún problema defensivo con su Susanoo, lo que explica claramente que la razón por la que Fujin le cortó tan fácilmente su Susanoo no es que su Susanoo tenga una defensa débil, sino porque el método de ataque de Fujin es extraordinariamente fuerte y puede ignorar directamente la defensa de Susanoo. Aunque Obito nunca ha oído que el Shikotsun-yaku posea tal poder, ahora entiende que no puede ser descuidado ni siquiera con Fujin, así que lanzando una mirada vigilante a Fujin, Obito juró para sí mismo. Nunca habrá una tercera vez, nunca. Después de jurar para sí mismo, Obito volvió a mirar a Fujin y pensó en cómo capturar o matar a Fujin. El hecho de que Fujin haya estado tosiendo sangre repetidamente está muy claro para él, y con su agudo conocimiento del clan Kaguya que Obito ha reunido a lo largo de los años, Obito entiende perfectamente que probablemente esto se deba a la enfermedad que sufren los miembros del clan Kaguya. Por lo tanto, Obito entiende que solo necesita presionar un poco más a Fujin, y la grave enfermedad en el cuerpo del oponente será la causa de su derrota o muerte. La oportunidad está justo delante de él, así que, tras gemir un rato, Obito decidió arriesgarse. De todos modos, Obito está seguro de que no moriría. Después de todo, todavía hay 2 Sharingan de 3 Tomoe en su cuerpo, que pueden usarse para lanzar Izanagi. Y si Obito puede capturar a un miembro de Amatsukami a costa de 1 o 2 Izanagi, valdría la pena. Por lo tanto, Obito decidió atrapar a Fujin. Al ver que Obito fijaba la mirada en él, Fujin adivinó inmediatamente los pensamientos de Obito, sacudió ligeramente su mano derecha y, de inmediato, una hoja de hueso sobresalió de la palma de su mano derecha. Lo sorprendente es que la hoja de hueso en su mano derecha no es el tipo anterior de hoja de hueso, sino que ha cambiado significativamente. Las anteriores hojas de hueso usadas por Fujin eran todas blancas pálidas, afiladas y brillaban con luz fría, pero la hoja de hueso en su palma en ese momento es de un gris apagado, el color es mucho más profundo y esta hoja de hueso no tiene filo. Desde la perspectiva de un espectador, la hoja de hueso en las manos de Fujin no parece tener ningún poder, sino que se siente extremadamente débil e inadvertida, como si fuera a romperse en muchos fragmentos con muy poco esfuerzo. Incluso Kurenai, que estaba junto a Fujin, notó con atención los cambios en la hoja ósea de la mano de Fujin, y ahora estaba realmente preocupada. Sus heridas deben ser extremadamente graves, tan grave que incluso las hojas de hueso que está creando se han debilitado hasta tal punto. Capítulo 529. La derrota de Fujin. Chakra condensado y Obito, que estaba de pie dentro de la cavidad de diamante del enorme Susanoo azul esmeralda, sostenía el enorme Kamui Shuriken en las manos de su Susanoo, mientras observaba el otro lado. Bajo la máscara Tomoe, Obito tenía una expresión solemne, su Mangekyo Sharingan giraba a una velocidad extremadamente rápida, captando cada movimiento de Fujin en el suelo. Al ver a Obito mirándose a sí mismo, Fujin apartó abruptamente a Kurenai. Aplastar. No era de extrañar que Kurenai saliera volando y cayera en un pozo a lo lejos con un sonido amortiguado. Por suerte, llevaba 2 balas Katsuyu con ella, por lo tanto, la herida que sufrió se curó al instante. Kurenai realmente quería maldecir a Fujin por tratarla tan duramente, pero al mirar a Fujin, que parecía mirar fijamente a Tobi, Kurenai decidió quedarse en silencio y no dijo nada. Quizá la razón por la que me empujó de repente fue porque le preocupaba el ataque de Tobi, era el pensamiento que tenía en la cabeza. Sin saber los pensamientos de Kurenai, los ojos de Fujin se fueron concentrando poco a poco, fijándose en Obito que estaba dentro de la cavidad de diamante de Susanoo. Bajo su máscara Fujin, las venas azules cerca de sus sienes a ambos lados de sus ojos ya habían sobresalido al máximo, y con este Byakugan de alta pureza, Fujin observaba cada uno de los movimientos de Obito al extremo. Ambos bandos usan sus dojutsu individuales para captar las intenciones y movimientos del otro, prediciendo el método de ataque que usará el otro. Esta escena recordó a Fujin sus peleas casuales en los días de la academia, cuando eran solo niños. En aquel entonces, ambos eran niños y no tenían mucha fuerza, uno no conocía su Byakugan, mientras que el otro ni siquiera había despertado su Sharingan, y sus peleas ni siquiera podían influir en su clase, pero ahora, ambos han crecido hasta el punto de ser lo suficientemente fuertes como para influir fácilmente en el patrón futuro de todo el shinobi. Es realmente irónico, siguiendo el patrón actual del mundo shinobi, los genios y talentosos luchan por mantenerse en los barcos que se tambalean para sobrevivir a este tormentoso mundo shinobi, mientras que los que tienen poco talento son los que crean tormentas por todo el mundo shinobi. Fujin se rió y luego desvió la mirada hacia la máscara de Obito. Y justo al instante siguiente, las miradas de las 2 personas se cruzaron. ¿Cuánto tiempo durará tu cuerpo?
La maldición del clan Kaguya se vuelve cada vez más efectiva con cada segundo que pasa. ¿Seguirás pudiendo moverte tan rápido como antes en esas condiciones? ¿Y cuánto tiempo durará tu reserva de chakra? Lo mejor es rendirse, porque no hay ninguna posibilidad de ganar. Obito se burló en su interior. Como Obito entiende muy bien la maldición del clan Kaguya, está seguro de que Fujin no puede durar mucho, y cada segundo que pasa equivale a empujar a Fujin un paso más cerca de la muerte. Sin mencionar que Fujin ya ha participado en tantas peleas, así que sus reservas de chakra deberían estar consumidas ya. Después de todo, Fujin ha luchado con otras otro contra y resuelto la amenaza de Satori de la caja de la felicidad, Iruko y el dolor Tendo de Nagato, y en estas varias peleas Fujin ha usado todo tipo de jutsus, incluyendo jutsu de liberación magnética, jutsu de liberación de tormenta y el avanzado jutsu secreto Shikotsumyaku que provoca un alto consumo de chakra, así que aunque Fujin posea reservas de chakra de clase Bijuu como Oshigaki Kisame, las reservas de chakra ya deberían haberse agotado. Por lo tanto, Obito está más seguro de su victoria. Este tendrá que romper primero su Susanoo, para asegurarse de que el plan salga a salvo, pensó Fujin, y continuó tras una pausa. ¿Seguirás cometiendo un error, Obito? ¿Seguirás confiado en exceso y le darás a este una oportunidad para resolver tu amenaza, Obito? Fujin está sobrio y entiende perfectamente que el éxito o el fracaso no dependen enteramente de él, principalmente depende de si Obito comete errores por exceso de confianza, porque solo cuando Obito comete un error podrá ser atendido, y mientras Obito no cometa un error, Fujin no tiene la menor posibilidad de sellar a Obito. Mientras los dos estaban en el lado opuesto, un viento frío soplaba, también llevándose la tierra y las hojas en círculo. Y en cuanto las hojas volvieron a caer al suelo, Obito dio el primer paso. El Susanoo, de más de 100 metros de altura, controlado por la conciencia de Obito, disparó varios Kamui Shuriken hacia Fujin. Acompañados por el ensordecedor silbido del viento, los enormes Kamui Shurikens lanzados por el Susanoo de Obito se lanzaron hacia Fujin en varios extraños arcos. Shuriken Jutsu Uchiha, pensó Fujin mientras sus labios se curvaban en una sonrisa burlona. El Shuriken Jutsu del clan Uchiha es el más famoso en todo el mundo shinobi, y Fujin no es ajeno al Shuriken Jutsu Uchiha. Esto se debe a que no solo ha dominado el Shuriken Jutsu Uchiha mientras entrenaba al clon Tsukii, sino que también tiene buena experiencia lidiando con el Shuriken Jutsu Uchiha gracias a varios combates de entrenamiento contra Itachi y Shisui. Por lo tanto, Fujin puede juzgar fácilmente la trayectoria que debe tomar para poder esquivar a estos Kamui Shurikens. Tras esperar 2 instantes, Fujin se lanzó inmediatamente hacia Obito siguiendo una trayectoria concreta. La dirección en la que se dirige es hacia Obito, no al revés. Esto es porque Fujin entiende que solo presionando a Obito habrá una oportunidad de que Obito se vea obligado a cometer errores, y Fujin planea aprovechar bien esa oportunidad. Es solo que no todos los planes salen bien, igual que ahora, mientras Fujin corría hacia Obito, de repente un sonido de crack llegó a sus oídos y, al instante siguiente, acompañado de un dolor que le rompió los huesos, su cuerpo perdió el equilibrio, la velocidad de avance se ralentizó y Fujin casi cayó al suelo. Fujin siseó de dolor y maldijo. Maldita sea. Los huesos de este no aguantarán mucho más. Aunque Fujin maldijo, de alguna manera logró evitar caer y añadió mucho chakra al hueso roto para asegurarse de que el hueso sanara rápido. De este modo, aunque la tasa de consumo de chakra aumente, al menos los huesos ya no se romperán de repente. Ahora que el problema está resuelto, Fujin puede volver a avanzar, pero a estas alturas ya se ha retrasado mucho tiempo, y los Kamui Shuriken también han tocado la puerta. Wish wish. Acompañados por un sonido cortante de aire, 2 Kamui Shuriken corrieron hacia Fujin desde ambos lados. Con la muerte golpeándole la puerta, Fujin no tuvo más remedio que rodar en el acto para poder esquivar el Kamui Shuriken, aunque esquivar de esa manera sería un poco embarazoso, poder esquivar ambos Kamui Shurikens al menos le daría una oportunidad más para llevar a cabo su plan, así que Fujin no dudó ni un ápice. Mientras Fujin rodaba por el suelo, el borde de uno de los Kamui Shuriken logró tocar la capa negra de Amatsukami de Fujin. Por supuesto, la carne de la espalda de Fujin tampoco se salvó y, como una hoja afilada, cortó directamente la piel y la carne, haciendo que la sangre roja fluyera. Por suerte, Fujin usó su columna vertebral a su debido tiempo y logró apartar al Kamui Shuriken, o si no, el Kamui Shuriken seguiría destrozándolo y transportando la parte desgarrada a la dimensión Kamui. Casi muere ahí. Tomando aire aliviado, Fujin evitó con entusiasmo el ataque de Obito, y sin perder un segundo en preocuparse por la herida en su espalda, Fujin se lanzó hacia Obito para lanzar un contraataque. Mientras corría hacia Obito, arena de hierro voló hacia él y tomó la forma de un par de alas de arena de hierro.
Ahora con alas de arena de hierro en la espalda y una hoja de hueso grisáceo en ambas manos, Fujin se abrió paso hacia Obito. En las afueras de la aldea de Konoha. Entre los árboles, el medio cuerpo de Setsu también se asomaba hacia afuera y observaba a lo lejos la batalla Fujin contra Obito. Mirando a Fujin, que condensó alas de arena de hierro y voló hacia Obito mientras esquivaba o cortaba varios ataques a larga distancia, Setsu Blanco dijo: ¿No vamos a acercarnos más? Obito quería que aprovecháramos el caos para secuestrar a Uzumaki Naruto, además de recoger algo de sangre de Fujin y entregarla a Idan, pero si seguimos en el límite de Konoha, ¿cómo podremos completar esas dos tareas? Black Setsu negó. Todo el subsuelo de Konoha está lleno de denso bosque de hueso, y el bosque de huesos se expande continuamente como raíces de árbol, ¿no recuerdas lo que pasó hace poco? ¿Todavía te gusta el sabor de ser atravesado por incontables hojas de hueso? Setsu Blanco negó con la cabeza de inmediato: no bromees, esas hojas de hueso incluso pueden cortar el Susanoo de Obito, tenemos mucha suerte de haber sobrevivido la última vez, no tengo ningún interés en ser atravesado por incontables hojas de hueso una y otra vez. Tras escuchar las palabras de Setsu Blanco, Setsu Negro guardó silencio y dirigió su mirada a Fujin, más concretamente en las hojas de hueso grisáceas en las manos de Fujin con una expresión pensativa. Setsu Blanco no sabía qué pensaba Setsu Negro y murmuró con expresión de duda. Es bastante raro, ese tipo obviamente tiene un problema con su cuerpo, así que ¿por qué mantiene un bosque óseo subterráneo tan grande que cubre toda la aldea de Konoha? Aunque se cree para asegurar una retirada en caso de emergencia, una escala tan grande no le sirve de nada, y es bastante cargador para las reservas de chakra y el cuerpo, y sin embargo, sigue aumentándola, ¿por qué? Black Setsu también frunció el ceño al oír las dudas de Wite Setsu, y de inmediato un estallo de pánico estalló en su corazón, haciéndole soltar sus pensamientos. Definitivamente es porque él sabe de nuestra existencia y sabe lo que podemos hacer, así que el bosque de huesos está creado para impedir que entremos en la aldea y para que capturemos al Jinchuriki del Kyuubi, así como, impedirnos intervenir en la batalla contra Obito. Setsu Blanco se sorprendió por las palabras de Setsu Negro y no pudo evitar mirar a Fujin con otra perspectiva. En el campo de batalla. Con las alas de arena de hierro a su espalda, la velocidad de Fujin volvió al estado máximo, lo que sorprendió inesperadamente a Obito, haciendo que Obito se pusiera de nuevo alerta. Obito entendió que la defensa de su Susanoo no servía de nada contra los bones de la otra parte, al mismo tiempo, porque la velocidad de Fujin es extraordinariamente rápida y los ataques de Susanoo no servían de nada contra la otra parte, así que dispersó instantáneamente al Susanoo para salvar su poder visual, y al mismo tiempo activó el Kamui para entrar en un estado intangible. Y Fujin, que intentó dar un golpe final a Obito, parecía incapaz de aguantar más y vomitó directamente una boca llena de sangre. Inmediatamente después, las alas de arena de hierro en su espalda colapsaron, incapaz de usar el chakra de liberación magnética para recrear alas de arena de hierro, Fujin cayó del aire y se desplomó ferozmente en el suelo, rompiendo aún más algunos huesos más. Obito, en el estado intangible, también aterrizó en el suelo en ese momento y sus labios se curvaron en una sonrisa burlona mientras miraba el estado avergonzado de Fujin. TSK, ¿ya te has desplomado? Y yo pensando en jugar contigo un rato, es realmente decepcionante, aunque dijo que estaba decepcionado, su tono dejaba claro que estaba muy contento de que Fujin se hubiera desplomado solo. Fujin, que había vuelto a caer al suelo, vomitó sangre y, al secarla, intentó levantarse, pero no pudo por varios huesos rotos que le irritaban, y las palabras provocativas de Obito le enfurecieron. Apretando los dientes, Fujin levantó la mano temblorosa y gritó: balas perforadoras de 5 dedos. A gusto al instante, 5 balas de hueso salieron disparadas de las manos de Fujin y corrieron hacia Obito. Pero, al igual que todos los ataques anteriores, por muy poderosos que fueran, ante la intangibilidad Kamui de Obito, todos eran inútiles y pasaban a través de él. Con balas de hueso de dedo clavadas en una roca no muy lejos, Obito se acercó paso a paso hacia Fujin y dijo: a pesar de ser un enemigo, supongo que respeto tu fuerza y tus medios. Para ser sincero, tengo un poco de curiosidad por tu identidad. Un maestro como tú no debería ser un desconocido, pero ya no importa, ahora que has perdido, eres mi prisionero. Después de cumplir el objetivo de esta noche, haré que Nagato torture toda la información de tu cerebro sobre ti y a Matsukami detrás de ti, así que ten la seguridad de que no pasará mucho tiempo antes de que tus compañeros te sigan. Aunque Fujin estaba en su estado muy malo, logró murmurar con cierta dificultad: no creas que has ganado todavía.
Capítulo 530. Yo soy Uchiha Madara. Debo decir que la organización Amatsukami es realmente fascinante y los miembros de vuestra organización son bastante seguros de sí mismos. A pesar de la situación en la que estás, ¿sigues creyendo que puedes cambiar la situación?, dijo Obito con una leve sonrisa mientras caminaba lentamente hacia Fujin, paso a paso. Tos tos, vómito. Fujin no paraba de toser sangre y luchaba por retroceder. Es solo que este clon Fujin ya ha llegado a su límite, las 4 extremidades ya están entumecidas e insensibles, y también hay muchas fracturas en la estructura ósea del cuerpo, por lo que la velocidad de retirada es mucho más lenta comparada con la de Obito. Al ver esta escena, Obito tuvo más confianza en la situación y dijo: después de deshacerme de ti aquí, también puedo respirar aliviado. Aunque Obito camina constantemente hacia Fujin, no ha perdido la vigilancia. Ha experimentado una situación similar antes contra Omusubi de Amatsukami, por lo que Obito es extremadamente cauteloso y ha estado observando constantemente el estado de Fujin para asegurarse de que el Fujin frente a él es realmente el verdadero Fujin, no un clon ni una trampa como la última vez. Al otro lado, al ver que Fujin prácticamente había perdido incluso su capacidad básica de moverse, Kurenai, que acababa de salir arrastrándose del pozo, se preocupó mucho. Tras pensarlo un poco, tomó una decisión y se lanzó allí para ayudarle en lo que fuera posible. Kurenai también sabe que, aunque corriera allí para ayudar a Fujin, en realidad no serviría de nada, dada su escasa fuerza. En el mejor de los casos sería una distracción momentánea para Tobi y moriría inmediatamente a manos de él. A pesar de saberlo, no podía permanecer indiferente y ver cómo Fujin perdía la vida delante de ella. Después de todo, cuando su vida estaba en peligro, Fujin hizo todo lo posible por salvarla, por lo tanto, Kurenai debe hacer lo que pueda, aunque le cueste la vida. Pero justo cuando Kurenai estaba a punto de lanzarse, Kuroto, clon de sombra, apareció a su lado, le puso las manos en el hombro y susurró: no corras sin un plan, además, aunque vayas allí, no serviría de mucho. Kurenai estaba irritada. Entonces, ¿qué quieres decir con que debería verle morir y no hacer nada? Después de todo, ¿él ha hecho por nosotros? Kakashi, a un lado, tosió ligeramente y dijo: estoy de acuerdo en que ha hecho tanto por nosotros y ha protegido Konoha contra adversarios tan peligrosos, sea cual sea su identidad. Nosotros los shinobi de Konoha no nos quedaríamos de brazos cruzados viendo cómo lo mataban, pero correr sin un plan no es buena idea. Deja este trabajo en mis manos y de mis subordinados. Hemos entrenado específicamente para luchar contra Tobi. Kakashi lleva tiempo viendo que Kurenai y Fujin parecen conocerse, y su relación es más que simples conocidos. Kakashi no sabe qué piensa Fujin, pero puede ver que Kurenai parece tener un afecto inusual hacia Fujin, así que entiende que ahora que la vida de Fujin está en peligro, Kurenai está realmente preocupada. Por lo tanto, Kakashi no intentó discutir con ella ni detener a Kurenai, sino que asumió la tarea de rescatar a Fujin y su equipo táctico, que se habían entrenado específicamente para luchar contra el tal Tobi. Escuchando las palabras de Kakashi, Kuroto, clon de sombra, se quedó sin palabras y no encontró una razón adecuada para detenerlo. Por otro lado, Kurenai se mordió el labio con reticencia y dijo: nunca he odiado mi incompetencia como hoy. Kakashi dirigió la mirada hacia Tobi a lo lejos y dijo: no te desanimes tan pronto, todavía somos jóvenes, y mientras estemos dispuestos a trabajar duro, podremos volvernos fuertes como ellos, pero para poder hacerlo, necesitamos tiempo. Por lo tanto, debemos sobrevivir esta noche, no solo por nuestros objetivos individuales, sino también por aquellos que han muerto protegiéndonos. Esta es nuestra responsabilidad, por lo tanto, no debemos tirar nuestras vidas por la borda sin cuidado. Tras hablar así, Kakashi hizo un gesto hacia sus subordinados del equipo táctico especial y, de inmediato, 3 shinobi de Konoha, cada uno con un kunai especial marcado con el sello Raijin volador, aparecieron alrededor de Kakashi. Cada uno de los 3 tenía una expresión firme y estaban decididos a matar a Tobi esa noche. Después de todo, el equipo táctico especial de Kakashi fue creado con el propósito de deshacerse del dulce llamado Tobi. Para cumplir este objetivo, el Sandaime Hokage llegó incluso a romper las normas tradicionales de la aldea y, independientemente de su contribución o mérito, mientras un shinobi mostrara suficiente talento en el jutsu del tiempo y el espacio, podía aprender jutsu Raijin volador y formar parte de la fuerza táctica especial. También fue este audaz movimiento Sandaime-sama que 3 shinobi, excluyendo a Ataque Kakashi, lograron aprender Flying Raijin Jutsu entre los casi 10.000 shinobi de la aldea de Konoha.
Por supuesto, estos tres shinobi no lo son, los tres miembros del pelotón de la guardia Hokage a quienes les enseñó el Jutsu Raijin volador el Yondaime Hokage Namikaze Minato, estos tres son diferentes y lograron dominar el Jutsu Raijin volador en cierta medida. Sin embargo, el problema es que el tiempo de entrenamiento ha sido solo de unos meses, y también porque su talento no es tan bueno como el de Namikaze Minato, así que incluso Kakashi apenas ha dominado el Jutsu Raijin volador al nivel intermedio, lejos de alcanzar el nivel de competencia de Yondaime Hokage o Nidaime Hokage. Por supuesto, Sandaime está seguro de que, mientras se les dé suficiente tiempo, estos cuatro, especialmente Kakashi, podrán dominar el Raijin volador a un nivel muy alto de destreza, pero, por otro lado, no tienen suficiente tiempo libre. Ahora que la vida de Fujin está en peligro, tienen que actuar contra Tobi para protegerla. Kakashi sabe que si Fujin muriera protegiendo Konoha y los shinobi de Konoha no hicieran nada para protegerle, no se sabe cómo reaccionará Amatsukami a esto. Una organización Akatsuki ya es más de lo que Konoha puede manejar. Si Amatsukami también declarara enemistad contra Konoha por esta razón, entonces la aldea estaría perdida así que, ya sea por Kurenai o por Konoha, la fuerza táctica especial de Kakashi debe actuar contra Tobi y proteger a Fujin. Por supuesto, Kakashi no se molestó en explicar los entresijos del asunto a los demás, y tras un breve asentimiento hacia Kuroto, clon de sombra, se lanzó hacia Tobi. El breve asentimiento de Kakashi hacia Kuroto simplemente significaba: mi equipo distraerá a Tobi, mientras tanto, tu equipo rescatará a Fujin. Kuroto entendió lo que Kakashi quería decir, y asintió hacia él. Si rescatará a Fujin o permitirá que lo rescaten es algo que solo él sabe. De vuelta al campo de batalla mentir, lujo. Con el sonido de cortar el viento, varios kunai especiales marcados con el sello Raijin volador fueron disparados hacia Tobi, bloqueando su ruta hacia Fujin. Obviamente a Tobi no le importaba, de hecho, tenía una sonrisa burlona bajo la máscara y permitió que los cuatro kunai atravesaran su cuerpo. Al notar que el equipo táctico especial de Kakashi venía al campo de batalla para interferir con su plan, no pudo evitar maldecir por dentro. Kakashi, idiota, ¿qué demonios estás haciendo? No te interpongas, o el plan cuidadosamente trazado acabará en fracaso. ¿Y qué demonios hace mi clon de sombra sin detener a Kakashi? Aunque Fujin lo pensaba, no se molestó en decir nada y siguió retrocediendo mientras soportaba el dolor y la incomodidad. El objetivo es obviamente acercar a Obito en el rango perfecto para que su espalda esté de espaldas al lado de Itachi. Y mientras Fujin retrocedía, varias siluetas aparecieron alrededor de Tobi en la posición donde estaban colocados los kunai Raijin voladores y rodearon a Tobi en una formación de asedio en tres lados. En tiempos normales, a Tobi no le importaría jugar con ellos, pero ahora mismo tiene un objetivo mucho más importante: atrapar a Fujin, así que no se molestó en perder el tiempo. Aprovechando la oportunidad perfecta, desactivó rápidamente la intangibilidad. En el momento en que activó la intangibilidad, usó su Kamui de larga distancia para transferir la mitad del cuerpo de un shinobi a la dimensión Kamui, y al mismo tiempo, también usó el Kamui de corto alcance para lanzar shurikens sobre otro shinobi de Konoha, y Tobi no se detuvo ahí. Mientras los dos shinobi de Konoha se resolvían usando Kamui, también tejió sellos con las manos, y al instante surgieron raíces de árbol al pie del tercer shinobi, enredaron su cuerpo y comenzaron a absorber su fuerza vital a una velocidad visible a simple vista. Chirp. Mientras los tres miembros de la fuerza táctica especial de Kakashi eran asesinados por Tobi en un instante, uno de los kunai marcados con un sello Raijin volador explotó en humo blanco, y de inmediato, un agudo y penetrante canto de miles de pájaros resonó detrás de Tobi. Antes incluso de que llegara el ataque, Tobi parecía haberlo predicho y entrado en un estado intangible, haciendo que Kakashi, que usaba un ataque sorpresa por detrás, lo atravesara, y en el momento en que Kakashi lo atravesó, Tobi usó estilo de madera. Técnica de corte sobre Kakashi, lo que resultó en dos afiladas púas de madera que penetraron el cuerpo de Kakashi. Como resultado, lo incapacitó con un solo movimiento, y luego Tobi volvió a entrar en el estado intangible. Al ver que el equipo táctico especial de Kakashi fue tratado con tanta rapidez y destreza, incluso Fujin respiró hondo y no pudo evitar admirar. Parece que Obito ha mejorado sus habilidades de combate. En la corta batalla anterior, que solo duró 4 movimientos, Tobi usó una combinación perfecta de todos sus ataques para resolver fácilmente a los enemigos sin darles oportunidad de contraatacar. No hubo movimientos desperdiciados, y cada ataque se encargaba de un enemigo en el sentido perfecto. Las tácticas especialmente eran maravillosas, y ni siquiera Fujin podría haberlo hecho de mejor manera, por lo tanto, incluso él tenía que admirar a Obito. Por supuesto, la admiración es otra cosa, esto no cambia el plan de Fujin contra Obito.
Por otro lado, Kakashi, que había caído al suelo con 2 pinchos de madera atravesándole, se agarró el estómago y le hizo a Tobi una pregunta que llevaba meses carcomiendo su corazón. Respóndeme, ¿quién eres? En el momento en que Kakashi hizo esta pregunta, la atención de todos los shinobi a su alrededor se centró en Tobi, esperando su respuesta. Al ver la cara seria de Kakashi y la atención de todos los shinobi a su alrededor, Tobi obviamente dudó un poco, pero tras una breve pausa respondió. Ya que tienes tantas ganas de saber mi identidad, entonces responderé a tu pregunta, soy yo, Uchiha Madara. Silencio. En el momento en que Tobi declaró que su identidad era Uchiha Madara, un silencio absoluto cubrió el campo de batalla. Uchiha Madara. Murmuró Kakashi sorprendido, luego negó con la cabeza, es imposible, murió en la batalla del Valle del Fin, y aunque no muriera entonces y sobreviviera de alguna manera, su edad debería ser más de 80 años, no puede ser Uchiha Madara, respóndeme, ¿quién eres? Madara se quedó quieto y miró a Kakashi con expresión sombría, y tras un largo silencio, dijo con tono feroz. Un ignorante que no entiende nada y está atado a esta realidad falsa, soy Uchiha Madara, lo creas o no, ahora, túmbate ahí y no te interpongas, basura como si ni siquiera tuvieras derecho a morir en mis manos. Tú. Kakashi no sabía qué responder, de hecho, es un basura que ni siquiera pudo proteger a su compañero, por lo tanto, realmente no tenía forma de refutar las palabras de Madara. Al ver el silencio de Kakashi, Madara ya no le prestó atención y se acercó a Fujin. Al ver que Obito estaba en un estado intangible, Fujin reunió todas sus fuerzas, se levantó tembloroso del suelo mientras sostenía una espada de hueso gris en sus manos y corrió hacia él. Obito no hizo ninguna acción en defensa, solo permitió que Fujin le atravesara, luego se giró inmediatamente, desactivó la intangibilidad y usó el estilo madera. Técnica de corte. Para enfrentarse a él de la misma manera que lo hizo con Kakashi hace unos segundos, y luego activó instantáneamente la intangibilidad. Las afiladas estacas de madera disparadas por Obito se lanzaron hacia Fujin a una velocidad increíblemente rápida. Estilo de madera. Técnica de corte. Es un Jutsu Mokuton muy peligroso. Una vez que estas espinas de madera atraviesan el cuerpo de un objetivo, el usuario puede seguir inyectando chakra en la espina de madera y promover su crecimiento dentro del cuerpo del objetivo. De este modo, la espina de madera crece como raíces de árbol y destruye completamente los órganos internos del cuerpo del objetivo. Debido a la cruel forma en que mata al objetivo, estilo madera. Técnica de corte. Se considera un ninjutsu muy cruel. Las púas de madera disparadas por Obito se lanzaron hacia Fujin y le golpearon en la espalda. Din din din. En el momento en que estas púas de madera chocaron contra la espalda de Fujin, un sonido amortiguado de choque resonó. La mirada de Obito se concentró en la espalda de Fujin, y descubrió que justo antes de que las espinas de madera estuvieran a punto de atravesar a Fujin, una capa de hueso duro y denso cubría su espalda y le protegía de las púas de madera. Pero quizá esa fue la última resistencia de Fujin, porque justo después, Fujin, cuya espalda fue golpeada por un gran impulso, vomitó más sangre y se desplomó en el suelo. Ni siquiera tenía fuerzas ni conciencia para girar la cabeza, y su espalda estaba completamente expuesta a Obito. Por supuesto, Obito no estaba contento, en cambio, estaba muy enfadado al ver que su ataque ni siquiera podía herir a Fujin a pesar del estado gravemente herido de Fujin. Apretando los dientes, murmuró para sí mismo. Tu periosteo puede bloquear mi ninjutsu de Mokuton, pero puede bloquear mi Kamui. Esto será el fin de esta farsa. Tras decidirse, Obito se retiró cautelosamente del estado intangible y activó el Kamui de larga distancia en Fujin. Inmediatamente, un torbellino en espiral apareció en la espalda de Fujin. El torbellino en espiral se expandió rápidamente y empezó a engullir el cuerpo de Fujin dentro de la dimensión Kamui. Al ver que la mitad del cuerpo de Fujin ya estaba distorsionada, Obito se sintió aliviado, por fin ha terminado, le he pillado. Boom, Wish. Justo cuando Fujin estaba siendo absorbido dentro de la dimensión Kamui, de repente, una espada roja llameante emergió del bosque no muy lejos y apuñaló inmediatamente el cuerpo de Obito, paralizándole al instante. Fujin, cuyo cuerpo estaba siendo absorbido dentro de la dimensión Kamui, se giró a regañadientes y agitó la mano hacia Obito con una risa, jajaja, adiós, ahora pasa el resto de tu vida en sueños borrachos. Pero la risa de Fujin pronto se solidificó, porque descubrió que no solo Obito estaba siendo absorbido dentro de la calabaza de la espada de Totsuka, sino que incluso él cuyo chakra estaba medio conectado con Obito por culpa de Kamui, también quedó paralizado y fue rápidamente absorbido dentro de la calabaza de la espada de Totsuka, sellado en ella. ¿Pero qué?